patrimonio y para no dejar que nunca nos olvidemos. Así que mañana prometemos estar con esto, seguramente ya en el noticiero van a estar con la remodelación del Memorial y repetimos nuevamente nosotros los nombres de los dos ganadores, Pablito. Ya te digo, Mabel, Moisés, terminación 622, uno de los ganadores, y Gustavo Morales, terminación de cédula de identidad 894. Nos vamos, señoras y señores. Johnny, ¿te puedo hablar? Me quedo despedir. Sí, hasta no, mañana. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, Pablito. Guerrero. ¿Cuándo vas a identificar en qué momento me pongo Pireba ahí? Cuando te quedas callado. Después te digo. Después me da cuenta. Hasta mañana, gente querida. Un pollo pues gigante. Sean felices. A cuidarnos. Usar la mascarilla, por cierto. Ya están en venta en las farmacias Escabone. Me dieron la noticia esa ayer a la medianoche por ahí. Ya están en las farmacias Escabone. Una sobre Mariscal López, hay otra sobre España. Las mascarillas ideal tienen que pedir. Las que estoy usando desde agosto. Son re purete porque vienen en todos los colores además. Nos vemos mañana. Chao, gente querida. Chao. La tierra, verdes praderas, el amanecer nos canta ese esplendor. Y en primavera A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Tu quiniela TT, la quiniela que no falla. Café Mayo, charlemos. Carga en barcos y rodados. Simplificate, somos más. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. Profenol, salud protegida. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Mascarillas Ideal, MedPro, una marca paraguaya. Fiat en Paraguay es Eurocar. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Auspician Rimpex con sus marcas Leopard, Maruti, Jack y Forlan. Quitador Rapid, más rápido que los demás. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Laboratorios Catedral. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Shopping del Sol. A la Gran 730 te espera mañana con la mayor información y la mejor onda. Aquí por ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. 11:32, aquí arrancamos Cardinal Deportivo por la más potente del país. Darío Martín Ibarra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Johnny? Un saludo para todos. Daniel Chun, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Johnny? El saludo para Bien, todos. bien, Daniel. Acaba de llegar Gastón Olveira, ya está en nuestro país, el arquero que ha fichado Olimpia para incorporarlo a su plantel y viene para luchar con Alfredo Aguilar. El uruguayo de 27 años, 1.91, que llega, se va a someter seguramente al hisopado y si todo va bien, empezará a trabajar con el grupo en la pretemporada del plantel que está realizando en la Villa Olimpia. Allí vemos la imagen de ABC TV, el arquero bastante alto, Daniel, 1.91. ¿Cuánto mide Alfredo? Alfredo, 1.87. Es mucho más alto. Mucho más alto, sí. Mucho más alto. 4 centímetros. Espigado. O sea, yo creo que es más espigado que Aguilar. Y yo creo que en este tema del ranking y el estatus, creo que arranca Alfredo como titular. Sí. O sea, si hubiera sido Andújar, creo que la ecuación hubiera sido distinta. Me parece que Olveira entra más en la categoría de literalmente venir a pelearle el puesto. O sea, suena más al rol que cumplía Ascona. Sí. Vos sabías que... De presionar al Claro, titular. o sea, vos sabías que para suplente era un muy buen arquero librado. Es más, hace poco cuando la Conmebol divulgaba la final de los últimos 10 años, no sé si llegaron a ver, era un video así largo de 10 minutos, Sí. y agarraba las finales del 2010 y la del 2016, la parte que agarran es cuando el librado en el Atanasio Girardot quiere salir rápido porque el equipo estaba perdiendo por un gol, probablemente en la final menos publicitada para este lado del continente, porque chocaban un colombiano y un ecuatoriano, y ahí vos veía a Librado con el brazalete de capitán, gran figura en aquel 2016. Entonces yo creo que Olveira un poco entra en esa categoría de, mira, para ser suplente es parece top, pero
no es que automáticamente vos digas, bueno, Aguilar va a perder el puesto. Pero muy ágiles, Daniel. Vemos una 1.91 imagen. de Olveira, 1.84 de Aguilar. Ahí me parece que 1.84. estaba más, sí, porque 1.84. 87 me parecía ya un poco alto, entonces ahí sí hay una 1.84, diferencia de estatura. Sí, así es. Yo creo que viene para pelear el puesto, viene para arrancar suplente. Aquí, por ejemplo... Pero la diferencia que tiene con Librado Ascona es que ante la mínima duda de Aguilar, ante los mínimos 2 o 3 partidos malos de Aguilar, este se queda con el puesto. Es que Ascona no tampoco va a ser fue- como Ascona, que va a aparecer 2 o 3 partidos y después vuelve a recupera- Aguilar. claro, el tema es que Ascona, Daniel, Darío, siempre, cuando le tocaba ser titular, dejaba dudas. Claro. No llenaba las expectativas, Que entonces Johnny, de vuelta a Aguilar. El mejor ejemplo el partido contra Santos. Sí. O sea, ese partido donde Olimpia de mitad de cancha para arriba jugó muy bien. El 2-2 es fatal. O sea, entonces, como que Ascona en algún momento se readaptó a ser el suplente de Aguilar. Sí. Entonces, Exactamente. claro, o sea, entonces vos decías, más allá de lo que le estaba contando, en el 2016, finalista vital, porque hace poco cuando River queda eliminado contra Palmeiras, hacía un poco esa lista de cuáles fueron los equipos que habían eliminado a River de Gallardo, y ahí estaba el Independiente del Valle, pero como que cuando él llega acá, y después Garnero lo trae a Aguilar, como que automáticamente él también se sintió cómodo, y fíjate que era lo que se le destacaba como algo positivo, que era un excelente compañero para ser suplente. Porque uno sabe con el tema de los egos, que el suplente, y es más, hasta los técnicos muchas veces blanquean cuando dicen, y yo quiero que se enojen todos, porque eso demuestra que quiere jugar. La última imagen, cuando Olimpia es campeón, con una super actuación de Alfredo Aguilar, el primero que va a felicitarlo es Ascona. O sea, a lo que voy es, como que se había acostumbrado a ser el buen compañero, porque indefectiblemente era el suplente de Alfredo Aguilar. Entonces arranca así, yo coincido con lo que decís, pero allí también él va a tener que demostrar que es el histórico arquero uruguayo en Olimpia, porque si después de 2 o 3 partidos discretos o inseguros de Alfredo Aguilar le dan la chance a Olveira y Olveira no aprovecha. garantiza, ahí se va a volver otra vez a la ecuación de lo que ocurría últimamente con Aguilar y con Ascona. O sea, cosa que, por ejemplo, por eso iba un poco lo de Andújar, muchas de esa chapa te permite, o sea, ¿qué es lo que te da la chapa? Mayor tolerancia. Sí. Ocurre con los técnicos, ocurre con los jugadores de campo, y en un puesto tan sensible como el arco, porque más allá de lo bien o mal, Aguilar es el titular de Olimpia. O sea, ese es un chip que nunca varió en los últimos 3 años. O sea, eso es lo que ocurre. Si vos cambias de vereda y vas a lo de Cerro, vos sabías que más allá de las actuaciones que tenía Miguel Martínez, el titular era Popi. Era Popi. O sea, como que en el arco hay mucho esto del derecho adquirido, de la chapa. Por eso decía, capaz si era Andújar, hasta arrancaba el argentino y se le iba a tener esa tolerancia. Como vos decís, él, creo que Olvera ahora viene entre comillas, como el suplente de, pero si se da esa inestabilidad de rendimiento, se puede dar el cambio, pero en ese cambio, la diferencia es que a Olvera también le van a decir, espera, vos no sos Martín Silva, vos no sos Claudio Arbiza, te queremos ver, porque sí, veíamos el compacto en ABCTV, pero es lo que tiene el compacto, ¿verdad? O sea, en el compacto aparece Siempre lo mejor. lo mejor, veíamos lo del brasileño ayer que quiere Cerro, entonces es un poco ir, y después lo otro, lo que se debate tanto con el tema del arquero, que ahora está tan de moda, ¿no? Es un tipo que juega con los pies, es un tipo que no, yo quiero que venga el zaguero a sacarla. O sea, esa parte me parece que habrá que ver, pero por lo menos desde la estatura, ahí creo que marca la diferencia. Marca la diferencia porque creo que en algún pasaje Olimpia llegó a sufrir las pelotas paradas cuando tenía que defender. En su momento pasó con Barreto y Centurión. Cuando es fichado Barreto, Centurión era el titular. Es que Centurión venía arrastrando buenas presentaciones. Sí. Y llega Diego Barreto y ya era una cuestión de tiempo de que Barreto se quede con el puesto. ¿Qué pasa? Centurión juega un certamen, Barreto juega otro. Y van paralelamente para tener ritmo. Hasta que Barreto Hasta se queda que con el puesto. se eliminan de la Copa Libertadores y allí Barreto se queda con el puesto. Pero ahí, ¿sabes qué? También tiene mucho que ver lo del paladar del técnico y la confianza.
¿Quién era el técco en esa dicotomía de Centurión? Francisco Arce. Chiqui. Francisco Arce, Por sí. eso se da eso, uno juega el torneo local, el otro juega la sudamericana. Se da esa coincidencia, más allá de que después como que se encargaron de decir, no fue pedido. Ascona llega justo cuando llega Repeto. Dos quienes tenían un gran conocimiento del tema del fútbol ecuatoriano. Que anoche también desarrollaban en la televisión con lo de Pipo Gorosito Chelo Estigarribia. No fue dirigido directamente, pero tiene el conocimiento del mercado que compartían. Y lo último, lo de Garnero con Aguilar. O sea, yo creo que por eso tanto se habló, como que se instaló esto de, especialmente los técnicos que quieren salir jugando. Sí. Por eso te digo lo de Chiqui, lo de Garnero. Yo creo que allí sí también está ese efecto de, tarde o temprano, fulano de tal, porque es del paladar del técnico. ¿Cuánto se habló que cuando se confirmaba lo de Garnero a Libertad, mucho se especulaba que lo iba a llevar? Y uno dice, pero espera, Libertad tiene al mejor arquero del 2020. No, pero el tema de salir, por eso quiero ver, o sea, Gorosito tampoco, o sea, a Gorosito uno no lo ve como un radical del salir jugando. Es más, mostró todo lo contrario, aunque él se encargó de decir que ese no era el fútbol que él profesaba y que ya era una cuestión más del vestuario, del plantel. Entonces, acá, por ejemplo, no queda muy claro de que haya sido un pedido del técnico. Sí. La llegada de un arquero de estas características, a diferencia de eso que se había dado con Barreto Arce, con Aguilar Garnero. O sea, acá como que no es, sino que Olimpia precisaba de un arquero, más con la salida de Librado Ascona, y porque ya en plena campaña de la vigencia de Alfredo Aguilar, la dirigencia de Olimpia había decidido que necesitaba un arquero. Es más, yo consideraba que Mariano Andújar sí era un pedido de Gorosito, por su conocimiento del fútbol argentino. Y ante la caída, bueno, viene un portero a pelear el puesto, pero sabiendo también el entrenador de que si hay una duda de su arquero titular, se baja si permite garantía. Porque verdaderamente este arquero no llega para ser suplente, viene para que en algún momento tenga la capacidad de quedarse con el lugar. Ya vamos a continuar el tema Olimpia, el tema arquero, porque anoche tiraban la información los compañeros en peligro de gol, Darío, Juanma, que Cerro va por Fernández Cedrés. Y se desmiente esta información, muchos dicen no, que se queda, que esto, que aquello. Pero el compañero Gerardo Figueiredo tiene la última sobre este caso. Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Johnny, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, cobró fuerza ayer en horas de la tarde la situación de Fernández Cedrés, que podría pasar a Cerro Porteño. Hoy siguió incluso en la madrugada, el Twitter no paraba por parte de los aborígenes con una rabia tremenda porque no lo quieren ver en un club local a uno de sus mejores exponentes del mediocampo, insisto, el uruguayo Fernández Cedrés. A esta altura de los acontecimientos y a esta altura cerca del mediodía podemos decir que Rodrigo Fernández Cedrés por ahora sigue en el Instituto Aborigen. A mitad de año podrá darse su salida, pero sí hubo un acercamiento, hubo negociaciones, incluso se soltaron cantidades de dinero, cuánto iba a poner Cerro Porteño por el 50% del pase, se hablaba del $1.000.000, pero hasta aquí, repito, insisto, sigue Fernández Cedrés en Guaraní hasta mitad de año. Es la información que podemos adelantar a esta altura del día, porque cobró con mucha insistencia de que el uruguayo podría de Dos Bocas mudarse para Quinta Avenida, pero por ahora eso no va a ocurrir. También se mencionó en su momento a Jorge Morel, que a finales de año ya tenía encaminado una salida, pero afuera. También se queda y va a cumplir el semestre con Guaraní, y de esta manera los dos mediocampistas siguen en Guaraní. Johnny, compañeros, audiencia. Pero la insistencia del Cerro puede llevar a que Guaraní pueda bajar un poco más de monto, pero o vos manejás, Gerardo, que Guaraní tira el monto que tenés que pagar y se mantiene con ese monto, no se mueve.
Se mantiene, es decir, se mantuvo en principio y después bajó un tanto la cortina por aquello de que no quiere cederlo en el plano local. Muchas veces los directivos, principalmente de Guaraní, dicen, ensayan ese argumento, pero después más de una vez terminan jugando sus jugadores en el plano local, pero ahora se ponen firme, no para el plano local. Pero el jugador en su momento estuvo ilusionado, estimo que van a mejorarle el salario nuevamente, tiene contrato hasta diciembre del 2023. Pero él tiene cláusula de salida, Gerardo. Si tiene, sí, cláusula... tiene una cláusula de salida que es bastante alta. Porque Mira que es imposible para el medio local, John. Esto también de que no lo vamos a liberar al medio local es una Claro. estrategia de venta. claro, Sí, señor, Acá pones la plata o no se va. es así. No Sí. hay otra negociación. ¿O acaso Guaraní va a rechazar un ingreso económico muy elevado por uno de sus jugadores? Y yo creo que lo que produce el enojo del seguidor de Guaraní no es solamente que van a sacarlo a Rodrigo Fernández Cedrés, sino que le han sacado a tantos jugadores que no viene absolutamente nadie. ¿Qué hace la dirigencia de Guaraní para poder contar con un Johan Romaña, con un Rodney Redes, con un Cecilio Domínguez? ¿Qué hace? Hasta aquí nada. Entonces, que le saquen a Rodrigo Fernández Cedrés hasta termina siendo el colmo. Por eso es que se genera mucha reacción. Pero si lo venden y viene un jugador de la misma categoría, de la misma jerarquía o con cualidades similares, el hincha va a estar conforme. es que tampoco podés atacar a un jugador que tiene una oferta de esa naturaleza, más cuando tenés inconvenientes en la parte económica en tu club, Daniel. También la dirigencia tendría que mirarse. ¿Qué pasa si Cerro dice, bueno, tenemos el dinero, pero Guaraní dice, no queremos transferir, a no ser que pague el monto de la cláusula? Pero Le retenés al jugador en contra de su voluntad. pero allí hay un desfasaje de conceptos, Johnny. Si vos pones una cláusula, o sea, un monto para una cláusula de rescisión. Claro, llegás a ese monto y llevas. No, yo digo, vamos a suponer, $1 millón es su cláusula. Sí. Y Cerro dice, yo tengo 700. Y Guaraní le dice, no, llegas al millón, pero 700 ya es buen dinero. No, pero a ver, como ocurre en la vida, si, ¿cuál es tu propósito de fijar un monto de rescisión? Es retener al jugador y... Pero a ver, al colocar un monto que no es prohibitivo, Sí. vos estás tasando atractivo. Claro. Ahora, lo que vos planteás es, no, pero en realidad es un mecanismo de negociación. El famoso, yo voy a tirar una cifra que ni yo me la creo, y si vos te acercás, podemos estar negociando. O sea, yo entiendo que muchas veces uno fija algo pensando que es prohibitivo para el mercado local y ya accesible para un mercado internacional. Pero yo creo que hoy en día los dirigentes, especialmente de estos clubes, tienen que saber que hay cuestiones que, y dependiendo de la cara del cliente, ¿cuántas veces acá dijimos de un jugador cuando vos decís, no, pero si te vienen del mercado árabe, pero tirale cifra porque ellos no tienen techo? Acá mismo, o sea, vos sabés que hay, por ejemplo, clubes como Libertad que viven fuera de lo que es la realidad netamente económica de los clubes. Y después va el tema de los grandes, que es decir, capaz el presupuesto les puede apretar, pero el famoso tienen algún que otro permitido. Y en el caso, puntualmente para el 2021, Cerro y Olimpia tienen una plata que no tiene Guaraní. Sí. El tema de los 3 millones de la fase de grupos. Ustedes recién comentaban, Guaraní fue el equipo más productivo desde lo económico en el 2020. Entre lo que vendió y lo que cosechó en Copa Libertadores. Porque el que le superó a Guaraní en materia de premios de Libertadores fue Libertad. Porque fue una instancia más, pero Guaraní como que con las 3 fases más o menos compensó, recordando que Libertad también metió hasta cuartos de final. Pero Libertad no vendió lo que vendió Guaraní. O sea, voy nomás a... Si yo voy a establecer y
si voy a poner para el mercado local no, para esto, que lo otro, puede haber una intención, pero que ya no es económica, que no es deportiva. Pero si yo coloco un monto de rescisión y hay un equipo que llega a ese monto de rescisión, ya no se discute. Por eso citaba lo que ocurrió con Néstor Camacho. O sea, con Camacho, Guaraní fija una cláusula y en ese momento hasta dijeron, mira, por la edad de este jugador, conseguir $1 millón termina siendo un buen negocio. Y claro que ya estamos hablando de un contexto donde el jugador, digamos, fue entre comillas seducido por lo que ayer Juanma y Darío desarrollaban, el tema de inclusive el propio chiquearse. Sí, entonces lo llamó. Claro, esto ni siquiera se charlaría si de parte del jugador hay voluntad de cambiar de aire. Pero sí, se dio ya eso, y allí es donde uno va con el tema del puritanismo. Bueno, no, pero no es la forma. Vos sabés que muchas veces se actúa de esa forma, que el club a club es después de que el jugador diga, y sí, ¿sabes qué? Me interesa. Tenés la contrapropuesta, por ejemplo, lo que hizo Cerro con el tema de Villasanti y Arzamendia. Yo te retengo, yo sé que vos sabés los números que ibas a tener si yo te vendía a Palmeiras, llamarle X, pero yo también voy a hacer el esfuerzo. No te voy a igualar eso, pero te voy a mejorar sustancialmente, y vemos qué pasa dentro de 6 meses. O sea, hay varias formas, pero ya depende el tema del arraigo, el tema de, yo en este país, en el caso de extranjeros, yo quiero jugar solamente con esta camiseta. Yo creo que no pasa por allí. A ver, Javier Báez y Bautista Merlini, quienes fueron fundamentales para la campaña de Guaraní el año pasado, antes de la finalísima se sabía que estaban jugando su último partido. Sí. Y antes de esa final, ellos ya sabían cuáles eran los números que Libertad le ofrecía. Por eso, en el caso de Javier Báez, no había aceptado la propuesta de renovación. Y en el caso de Merlini, bueno, fue Guaraní el que dijo, yo no voy a pagar ese monto a San Lorenzo de Almagro. Entonces, yo creo que, como que cada vez más estamos cerca de ese paso al profesionalismo, pero que tiene un costo. El costo de esto del tema del arraigo, del hincha que va a tener que acostumbrar. Espera, hasta la semana pasada vos estabas con este tema de la camiseta así, y a la semana siguiente bienvenido a, y es totalmente otra camiseta. ¿Y qué es mejor, Daniel Darío? ¿Poner cláusula o no poner cláusula? Porque si vos pones cláusula, así como te decía, 1 millón, vos sabés que viene Libertad y te pone el millón y te lleva. Pero si vos no pones cláusula, vos podés pedirle a Libertad 5 millones. Yo tengo entendido, Johnny, que es una obligación colocar cláusula. A esta altura. Claro, o sea, vos no podés tener un contrato sin cláusula de rescisión, porque entonces estaríamos hablando de una forma elegante, de una especie de, no te voy a decir esclavismo, ¿verdad? Pero es como que si vos no pones una vía de salida, está diciéndole que, yo tengo entendido que los contratos deben tener indefectiblemente una cláusula de rescisión. Porque anteriormente no era, Daniel, sino el tiempo. El tiempo era tu cláusula. Vos firmabas 2 años, sí, y en 2 años, sí, Gerardo. Bueno, como decirlo al jugador para que el común, el público entienda, vos valés esta plata. Claro. Esa es tu cotización. Sí. Ese dinero. Yo creo que si Cerro tiene la capacidad. En realidad, Gerardo, Darío, Johnny, la cláusula de rescisión no es lo que vale ese jugador. Es más de lo que vale. Sí, ¿se entiende? O sea, porque no voy a ir a una época donde había empresarios, dirigentes y clubes donde el jugador ganaba menos del salario mínimo y tenían una cláusula de rescisión en dólares. Ocampo era especialista en eso. O sea, y hasta ahora existe eso. Claro, en nuestro medio. Claro, y por eso inclusive en otros países hay legislaciones donde, no te digo taxativamente, porque ahí entran a tallarte, no, pero donde debe haber cierta equivalencia, cierta relación entre el ingreso y la cláusula. O sea, si vos ganás sueldo mínimo, no te pueden poner $1 millón de cláusula, porque ahí vamos al tema del esclavismo. O sea, ponen una cláusula de rescisión porque están obligados a poner, pero ponen una cifra irreal. ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que vemos famoso en las informaciones deportivas a nivel internacional. Este tiene una cláusula de salida de 60 millones de euros, 80 millones de euros. O sea, en realidad, la cláusula de rescisión es un plus, ponele más 1 o más 1 millón de lo que vale ese jugador. Sí. Por eso lo que dice es, ¿vos querés llevarte a mi jugador? Bueno, paga eso, que en realidad es más de lo que vale.
el jugador Estamos en contacto con el presidente de Guaraní, don Juan Alberto Acosta. ¿Cómo le va, presidente? Buen día. Buen día, todo bien, gracias. ¿Cómo está, presidente? Año 2021, con todo, imagino, preparándose para lo que va a ser un año netamente fútbol, Copa Libertadores, campeonato local, tenemos selecciones, un año cargadísimo de fútbol, presidente. Cargadísimo, realmente de nuevo trabajando después de un golpe duro que tuvimos, ¿verdad? Pero estamos en la primera línea nuevamente y trabajando para tratar de armar nuevamente el plantel. Toti, el saludo correspondiente. Antes de entrar al tema de los fichajes en sí y de cómo se están preparando, ¿te sorprendió lo de la sanción a Raúl Bobadilla y qué expectativa tenés con el tema del sumario a estos 3 jugadores más allá de que uno ya está en libertad después de lo que pasó en la finalísima? De hecho que esperábamos cosas malas nuevamente, ¿verdad? Por lo hecho por Raúl, ¿verdad? Y por el comentario que me enviaron un audio del doctor Crono, creo que donde decía en un momento dado de que lo del Pollo y el otro, el jugador de Sol, no son tan graves como lo que hizo Raúl, ¿verdad? Y yo lo que necesito saber qué es lo que hizo Raúl. Ahora, casi se dieron sus partes íntimas, como dicen ellos. ¿Qué quiere decir casi? ¿Se dio o no se dio? Sencillo el tema, ¿verdad? Y después el artículo que utilizan para darse eso totalmente fuera de lugar, ¿verdad? No es realmente lo que sucedió. Da mucha pena realmente este tribunal por la forma como llegó a este caso. Si querían sancionarlo, bueno, listo, pero no de esa forma y de mayor gravedad que los anteriores. Y es más, te voy a dar otro punto. En un momento dado, ustedes, creo que también la prensa minimizó eso por ser Olimpia, donde el uruguayo se agarra de los genitales y le muestra al arquero. ¿Y qué pasó con eso? Tanta campaña hicieron por Raúl donde no mostró nada. ¿Y qué pasó el uruguayo? El defensor. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cómo se está manejando esto? Y eso nos preocupa. Lo de pedir la remoción y todo eso es en realidad una especie de manifestación de desacuerdo, o vos crees que eso puede tener asidero. Hablo de la nota que presentaron ayer. No, es que es legal, totalmente de acuerdo a lo que nosotros vimos y de acuerdo a lo que la asesoría jurídica estuvo viendo, era totalmente fuera de lugar lo que ellos hicieron. Entonces creo que no son competentes para estar en ese departamento, ¿verdad? ¿Pero vos crees que es factible o es como decir, bueno, estamos enojados? Bueno, no, si no nos habíamos pedido, yo te iba a decir por radio, estamos realmente molestos por esta situación, pero nosotros presentamos una nota oficial. Y en el caso de lo que ocurrió en la finalísima con Florentín, con Báez, más allá de que ya no está, Darío, ¿quién era el otro? Involucrado. José Florentín, Gaspar Servio. Servio. Y Báez. ¿Vos crees que puede haber una sanción similar, mayor o menor en comparación a lo que recibió Bobadilla? Y estamos esperando lo que la verdad, más allá ahora el pedido que hace Guaraní, pero nosotros en su lugar como corresponde hicimos el pedido, ¿verdad? Por lo que se dio. Entonces estamos esperando cosas peores. O sea, y de hecho que ahí que ellos seguían de acuerdo a comentarios, palabras o supuestos informes, ¿verdad? Y el informe de los jugadores con relación al árbitro, es más, los jugadores que medían durante el partido cómo el árbitro les maltrataba. Entonces, ¿cómo se mide esta vara? ¿Cómo se está midiendo? Es una... No sé si está direccionado, que yo no creo que esté direccionado hacia Guaraní. No miro por ese lado. Más bien la parte de capacidad, competencia, competente, por ahí yo le veo, ¿verdad? Entonces, por esa razón también el pedido que hicimos, ¿verdad? Y cuando vos decís que ustedes son conscientes de que con la nota capaz le caigan peor a los jugadores por lo que fue lo que presentaron ayer.
y no sé, vamos a ver qué otra carta sacan de la manga, ¿verdad? Porque realmente los pelos lo de Raúl Bobadilla, totalmente fuera de lugar. Y si esto sacaron así, de esta manera, nos esperamos mejores cosas con los otros jugadores. Entonces, yendo al tema de lo que también mucha gente de Guaraní reclama. Sí. Dani, ¿verdad? Sí, sí. Es más, yo creo que el doctor Moreno en su momento, jurídicamente, aclaró bien el punto, ¿verdad? Yo creo que habló también con ustedes, ¿verdad? Habló con todos los medios, que ellos son los encargados de aclarar y explicar, ¿verdad? El por qué. Y creo que explicó demasiado bien y se entendió perfectamente y a la vista, ¿verdad? Ahora, de que se dejen llevar por la campaña de los medios, se entiende que la campaña de los medios siempre es a favor de Olimpia, ¿verdad? Que se entiende que se manejan las redes también, hay grupos que manejan redes para tratar de esforzar una situación. Entonces, digamos, si nos vamos a dejar llevar por eso. ¿Qué pasa si las redes y los medios hacen una campaña para la renuncia de ellos también? Van a hacerlo política. No, es que inclusive ayer cuando me sumaba también a la mesa, había colocado que deja un precedente preocupante, que es una especie de caja de Pandora, más allá de los que eventualmente son beneficiados o perjudicados. Y recordaba un caso que, por ejemplo, en ese momento le sacaron la sanción a Romaña con aquella jugada insólita contra Gavilán de River. O sea, eso que te digo, la sensación inmediata es, bueno, se evitó una injusticia, pero se deja un precedente para decir, bueno, ¿hasta qué punto? Porque uno dice, bueno, lo de Bobadilla, vos citabas lo de un gesto, o sea, hoy en día en esto de si yo hago una captura y de acuerdo a esa captura, o, por ejemplo, ¿en qué categoría si yo voy a colocar el tema de una humillación u obscenidad en el propio festejo de Javi Baez, en el 2-0 provisorio? En la finalísima, cuando busca la cámara y dice algo que también se puede tomar. Entonces, desde ese lado, lógicamente, deja un precedente importante y solamente el tiempo dirá si fue una cuestión puntual o va a ser una bajada de línea que de ahora en más todos van a tener que ser allí camarógrafos, vigilantes, para después ir al tribunal y decirle, mira, actuame de oficio, porque allí yo escuché que fulano dijo esto o lo otro. O sea, yo creo que más allá, reitero, de que en este momento ustedes se sienten perjudicados, como en aquel partido de Guaraní River, porque también todo el mundo dijo, no, esto no puede ser roja, y allí se actuó de oficio también para sacarle la sanción. Entonces, como que uno queda realmente desubicado en relación a lo que hace el tribunal, Toti. Te voy a pasar algo más grave, Dani. La verdad que es grave lo que hicieron, porque y más grave es lo que dijo ayer Prono, ¿verdad? Que esto es más grave de lo que hicieron el Pollo y otros jugadores solos, donde por poco no le metió hasta el codo la mano al contrario, ¿verdad? En el ano, ¿verdad? Y acá, ¿qué es lo que viste vos? ¿Qué es lo que viste en la Bobadilla? Casi viste, ¿verdad? Casi. ¿Qué quiere decir casi? No entiendo. Es un festejo, ¿verdad? Sí, a lo mejor un poco exagerado, pero ¿qué es lo que se dio? Con un festejo. Ahora, me decís, casi se dio, no sé, tan estúpido para darla que salga de boca de un profesional, ¿verdad? Y otro punto, el tema del penal. El penal fue un poquito más abajo del hombro, ¿verdad? Contra Olimpia. Que yo me callé porque también nosotros no supimos ganar ese partido cuando en el primer tiempo teníamos que haber cuidado, ¿verdad? Pero me callé para no crear mucho problema, decir no, que porque perdimos el título, pero ustedes se acuerdan cuando Elizondo, al empezar la apertura, a través de todos los medios estaba indicando desde dónde iba a ser cobrado penal. Y hay un video donde indica hasta dónde va a ser hombro y no va a ser penal. Y de ahí para abajo sí va a ser considerado penal. Y bueno, y la pelota le tocó a Javi en el lugar donde estaba indicando Elizondo. Entonces, ya no se entiende acá, ya no se entiende, o se entiende demasiado bien también, ¿verdad? Depende de cómo uno ve, ¿verdad?
porque de las palabras también que es lo que dijo el árbitro al término partido, que ahora ellos están festejando, de hecho que van a festejar porque consiguieron. Entonces, todos esos puntos, todos esos detalles también un poco ya a uno le llena el vaso y se ve, ¿verdad? La falta de capacidad ahí de un grupo de profesionales. Entonces, por esa razón también nosotros tenemos que poner nuestra parte y decir, bueno, defender lo que hay que defender para el club, ¿verdad? Por el club y los mismos jugadores, ¿verdad? O sea, yo en la jugada del penal, porque después hay una modificación de la International Board para ver el tema de la mano, entonces entra en esa categoría de lo cobrable. Pero lo que hace rato estábamos... No, pero espera. Sí. ¿Y aclaró eso Elizondo? No, sí, ellos de acuerdo a... Ya que estamos hablando del tema de la red... No, pero por ellos ya dejaron de hablar cuando se dio aquella jugada de Villarriza, sí, donde, o sea, hicieron el blooper de decir, no, está bien cobrado, y a los 2 segundos acá habla él, entre comillas, afectado, y dice, no, a mí no me afectó para nada, y después dejaron de hablar, o sea, ahí tenés un comportamiento donde no hay demasiada coherencia. Ese también otro departamento que hay que combatir. Pero lo que yo veo en el tema del tribunal, Toti, sí, voy a lo siguiente, o sea, por eso decía, si de repente ahora vamos a agarrar y van a aplicar una especie de moralina, decir, no, sabes que todo esto es grosero, todo esto es... A ver, estamos hablando que para el tribunal, lo de Bobadilla fue lo más grave en los últimos años, porque yo no estoy recordando un caso donde se haya actuado de oficio para darle 5 partidos. Entonces uno va desde el criterio de la justicia. ¿Acaso si era tan grave, no tendrían que haber actuado con mayor celeridad? Porque estamos hablando, no, ¿sabes qué? Fue tan grave que te doy 5 partidos, pero que yo te permití jugar los 2 partidos más importantes del 2020. O sea, ya que estamos hablando de coherencia, fíjate que ni siquiera se dé allí, porque si yo considero que alguien cometió algo demasiado grave, yo voy a encargarme de decir, mira, yo te voy a castigar proporcionalmente y no jugás ni la semifinal y eventualmente la final, pero después te doy con 5 partidos para la jornada siguiente. ¿Qué pasaba si ustedes decían vender a Raúl Bobadilla al extranjero? O sea, voy nomás también a ese tipo de cosas, más allá de que sí, ustedes están en el día a día, defienden los intereses de los clubes, pero uno mirando desde este lado, ni siquiera allí hay una coherencia para decir, mira, por un lado entendieron que fue gravísimo lo que se hizo, pero por otro lado, hasta permitieron que, no, estos partidos sí pueden jugar por una cuestión de burocracia o de tiempo legal, de algo que la cantidad de días no iba a cambiar ni el argumento de la defensa o el argumento, en este caso, del tribunal, presidente. Sí, no, tenés toda la razón, por eso te digo. Bueno, ahí está nuestra reacción, por esa razón. Presidente, en particular a mí me gustaría también que como cabezas de clubes, y aquí llegábamos a una conclusión, de que este tribunal tiene que ser un poco más, o debe estar más metido en el fútbol, porque seamos sinceros, y ya lo hablamos esto aquí en el Cardinal Deportivo en la mesa, el tribunal no actúa de oficio, el tribunal actúa por una presión mediática, sí, y a través de eso abre un sumario y le permite a Bobadilla jugar los partidos y después toma una determinación para no armar un escándalo en ese momento. Lo que a mí me gustaría, como presidente de clubes, no solamente al de Guaraní, sino que al de todos, también solicitar a la APF que su tribunal esté metido en el fútbol, porque este tribunal desconoce lo que pasa fecha tras fecha. Si actuaba de oficio, oyendo a la esencia del oficio, actuaba al día siguiente. Aquí se actúa por una presión mediática. Ni sabía el tribunal que había pasado algo en el partido de Guaraní Libertad. ¿Para qué pide la defensa entonces? Si nosotros no... Realmente cuando se presenta la defensa, uno de acuerdo a los jurídicos va presentando, ¿verdad? Si eso no es, qué artículo es, corresponde o no corresponde, pero te sale con esa barrabasada de decir que las redes y los medios, pero es lo más absurdo que hasta ahora escuché, ¿verdad? Presidente, ¿podemos ir ahora al tema de los fichajes? Donde quieran. Mucha gente de Guaraní dice, espera, se vendió a Redes, Romaña, se fue Bautista Merlini, se fue Javier Báez. No se van jugadores cualquiera, presidente, se van jugadores titulares.
y no llegan posibles reemplazantes. ¿Qué pasa en Guaraní? Esa es la pregunta. No, nosotros, bueno, el punto número uno es que se está trabajando, se empezó a trabajar realmente tarde porque estábamos nosotros prendidos en lo que era el tema este de la clausura, llegar a la final, ¿verdad? Entonces, por esa razón se empezó a trabajar un poco tarde, pero se está trabajando, hay valores que van a llegar, algunos cayeron porque se metieron otros, ahí empiezan a empezar los ¿cómo le llaman? Los representantes, empresarios, cuervos, y una serie de cosas. Entonces cuando se está a punto de concretar con uno, cae porque se metieron 4 o 5 personas. Y así va, y esto no es fácil. Y también tratar de no equivocarnos como siempre este equipo de scouting que tenemos, de este grupo de muchachos que está trabajando, que ustedes mismos lo vieron con estos últimos años, la forma como Guaraní viene trayendo jugadores, ¿verdad? Que creo que el error es mínimo. Entonces, también de seguir con esa misma política, de tratar de no equivocarse y traer realmente lo que sirva para el plantel. Yo creo que esta semana vamos a tener novedades ya y más o menos van a ser unos 4 a 5 jugadores. O sea, esta semana entre 4 o 5 refuerzos más van a sumar en esa categoría de altas que la gente de Guaraní está esperando. Nosotros, alta, llámenle como quieran, nosotros lo que vemos qué jugador necesitamos, qué calidad, qué capacidad, qué técnica, y le estudiamos al jugador, ¿verdad? Y vemos si es conveniente o no y traemos. Y yo creo que una demostración palpable es lo que se armó el año pasado el equipo con este grupo de muchachos, el año antepasado también. Así que seguimos con esa misma política. Ahora sí, estamos tardando un poco, pero van a llegar. Presidente, le quiero tirar algunos nombres y si por allí el técnico autoriza que se hable con ellos. El caso del ex extremo de Cerro, Cristian Insaurralde, de Jonathan Gómez, Nahuel Barrios, le dice del Perrito, es futbolista de San Lorenzo, y del central de Los Santos. ¿Ellos forman parte de ese grupo, presidente, o definitivamente solamente versiones periodísticas? Es que nombre yo no te puedo dar. No sé si esos nombres están, y aunque supiera, ¿verdad? No te voy a poder dar esos nombres que si supiera. Porque, ¿qué pasó con otros jugadores que ya tenían ellos concretados? Se metieron otros, de repente empezaron a conocer nombres y se empezaron a meter y ahí empezaron, creo que cayeron 3 o 4 conversaciones que se tenían con 3 o 4 jugadores, ¿verdad? Entonces volvieron a empezar de nuevo con otros y así sucesivamente. Entonces, es difícil dar nombre antes que se concrete, antes que se tenga la firma. No se puede dar nombre. Ahora, una vez que se tenga firmado, sin ningún problema se les presenta a todos y ahí tenemos el plantel de jugadores que van a llegar, ¿verdad? Presidenta, nosotros allá en Peligro de Gol a través de ABC TV adelantábamos que Cerro Porteño estaba detrás de un volante de Guaraní. ¿Existió una comunicación de Cerro Porteño por Rodrigo Fernández Cedrés? Con Guaraní no, pero escuché que hubo interés, ¿verdad? A través de otra gente, pero no está en nuestros planes, ¿verdad? Aquí en el plano local, a nuestros jugadores. A lo que nos quiten, ¿verdad? Pero nosotros no estamos con la idea de dar aquí en el plano local. Cuando vos decís algo que nos quiten es pagando la cláusula de rescisión. Que es una buena suma, pero normal, eso puede suceder, ¿verdad? Como cualquier jugador, ¿verdad? De cualquier club tiene cláusula. Y por tu experiencia, vos lo que decís, esa es una cláusula que a nivel internacional puede ser, pero que a nivel local suele ser prohibitivo. Para el nivel local, sí. ¿Vos crees que Cerro podría alcanzar eso o se entra un poco en esta previa de una especie de desgaste para que se pueda bajar un poco ese monto? No, yo ya le estoy diciendo que no. Que no para el plano local. Pero cuando vos decís no, es una consideración económica, no es que en la cláusula dice este monto, pero que no es aplicable para los equipos paraguayos. Si Cerro paga ese monto, se lo lleva. Creo que está con relación para los equipos paraguayos. De acuerdo a la asesoría, hay que ver, tenemos que ver, pero hay una cláusula bien alta, así que para el plano local va a ser dificilísimo. Cuando vos decís, porque a ver, usted tiene la experiencia de con Camacho, Olimpia pagó $1 millón, entiéndase, este es un monto mayor. Sí, mucho más, sí.
Presidente, según las informaciones de los compañeros, el propio técnico de Cerro, Francisco Arce, se habría comunicado con el jugador. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cuál es su opinión sobre No ese puedo, caso? es un comentario que recibí también, así que no puedo yo opinar si es que no tengo algo realmente comprobado, ¿verdad? Pero si es así, realmente es una pena. Ya yo creo que Olimpia tenía esa política anteriormente, y con el nuevo presidente, cuando nosotros hablamos, él había hablado conmigo y hablamos muy bien, en donde se iban a ver jugadores, si es que necesitamos, íbamos a hablarlo directamente. Y si ahora Olimpia ya tuvo un castigo o por lo que sucedió y Cerro también está en la misma política, sería realmente penoso, ¿verdad? Pero estamos como para seguir, nosotros vamos a seguir trabajando. Lo hecho, y está visto de que la mayoría de los jugadores que estamos trayendo, la mayoría de los jugadores que estamos sacando en la cantera, están siendo llevados por los demás clubes. Quiere decir que estamos trabajando bien, ¿verdad? Seguramente hay algunos puntos que vamos a ir corrigiendo, pero nadie es imprescindible, y yo soy imprescindible, así que pueden venir mejores, se va un jugador y viene otro mejor. Presidente, ¿y cuál es la postura del jugador? ¿Conversó con Rodrigo Fernández Cedrés? Él le dijo, quiero seguir, yo me quiero ir, por favor, ábrame la puerta que me quiero ir. No, de hecho que van a querer ir, pero yo voy a aclarar bien con él que para el plano local no. Sí, para el plano internacional que se está trabajando, hay trabajo que no va a ser para pero seguramente va a ser para el fin de la apertura, ¿verdad? Y está trabajando muy bien y la gente del departamento comercial, ¿verdad? Así que en este momento no, menos todavía para el plano local, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de Ramón Martínez? Que en algún momento se hablaba que iba a retornar, después sonó para Libertad porque está Garnero allí. ¿Cómo está lo del volante últimamente en el fútbol brasileño? No, Ramón no. Ramón creo que Libertad lo está llevando y va a ser difícil competir con la chiquera Libertad, así que también tenemos que pisar pieza. Presidente, le quiero ampliar o consultar sobre algo que usted acaba de decir. El presidente del Olimpia ya fue castigado. ¿En qué? ¿Sobre qué caso? No, la política que ellos estaban usando, me refería a eso, sí. Dije mal algo, pero la política antes utilizaban, ¿verdad? De llevar jugadores, de hablar con jugadores, la espalda de uno, ¿verdad? Pero ya son cosas pasadas, yo no viene al caso. Trayendo el ejemplo de Cerro, más que hizo así, hizo de esa misma manera Chiqui, ¿verdad? En esa respuesta mencionaste que con el nuevo presidente, entiéndase con Miguel Brunote, vienen charlando inclusive en cuestiones de jugadores. ¿Eso es en los planteles de primera o una cuestión más de juveniles? No, aquella vez cuando él me pidió por un jugador de Guaraní y le dije que nosotros en ese momento íbamos a pelear el título y la cual llegamos a la final, ¿verdad? Y que en ese momento no podía defenderle. ¿Cuál es la situación de Jorge Morel, presidente? Él está vendido, él será transferido, él continúa. ¿Cuál es su futuro? Y por el momento continúa, está en el plantel, pero hay conversaciones muy avanzadas, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, es imposible de atajarle al jugador cuando el exterior sale y donde realmente está su futuro está solucionando. Por supuesto que no, ¿verdad? Y también le viene bien al club. ¿México o Estados Unidos? Un importante, interesante mercado. Perdón, presidente, porque se entrecortó. Y un mercado muy interesante. Es un mercado muy interesante. Esto de vender jugadores para afuera, porque cederlo acá es como regalarlo al rival directo. ¿Es una política de Guaraní de hace un año? ¿O es solamente en este mercado de pases? No, hace varios, de repente jugadores que realmente están pasando por un buen momento, no es lo ideal, ¿verdad? Darle a otro club, ¿verdad? En ese momento y estar repusándole al contrario, porque son nuestros rivales directos, ¿verdad? Para lo que nosotros siempre aspiramos también. El hincha está preocupado, presidente, el hincha está disconforme con el mercado de pase, no por
que no esté trabajando en la directiva, sino que el tiempo se acorta. El campeonato arranca el 5. Está la Copa Libertadores. Como el año pasado, Guaraní tiene que ir otra vez en primera fase, presidente. Yo creo que todos estamos preocupados, ¿verdad? Por esa razón, el trabajo incesante que están haciendo los muchachos del departamento de fútbol y tratando de cerrar, ¿verdad? Pero tampoco vamos a alocarnos, ¿verdad? Sí, vamos a traer, pero vamos a tratar de hacerlo bien. Perfecto. Costas está bien, todo tranquilo, él continúa presidente sin ningún inconveniente, el técnico digo. No, por supuesto también estaba un poco inquieto porque ella quiere, ¿verdad? Que yo entiendo la posición, ¿verdad? Porque necesita para lo que es la pretemporada y estamos acelerando más esta semana, ¿verdad? Por eso les comenté, ya habían varios jugadores que ya estaban para cerrar y venir, pero cayeron por algún motivo, ¿verdad? Que yo creo que les expliqué. Entonces empezamos de nuevo. ¿Alguien llamó a ese grupo de scouting, presidente, que usted tiene allí en el club? Porque van saliendo jugadores y entran otros. Daniel, casi del mismo nivel. Se fue Aquino y vino Merlini. ¿Alguien contactó con ese grupo de jóvenes de scouting que tiene allí en Guaraní, presidente? Y ellos están realmente en comunicación constante con la gente de afuera, ¿verdad? Hablando sobre esto, ¿verdad? Están inclusive hasta la medianoche trabajando, así que están haciendo su trabajo y yo creo que hay que respetar eso. ¿Cuál será el equipo? Yo te voy a decir una cosa. Sí. De hecho que si vamos dejando llevar que por las redes, cómo se dejaron llevar los del tribunal, hay un grupo que realmente también manejan, hay perfiles falsos, empiezan a tirar cosas que no tienen que hacer, fuera del lugar. Imagínate, acabamos de salir una final. Y no te voy a llevar al 2010, mi presencia con los compañeros de la directiva. Te voy a poner en el 2015 nomás. Nosotros en 2015 semifinal de Copa Libertadores, 2016 título, 2017 perdimos el bicampeonato por puntos, 2018 nuevamente campeón de Copa Paraguay, 2019 final de Copa Paraguay y 2020 nuevamente final de clausura. Entonces, algo estamos haciendo bien y yo creo que demasiado bien. Tenemos una competencia muy fuerte en donde sí tienen un presupuesto 3 veces más que nosotros y aún así nosotros estamos compitiendo con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque Guaraní es grande y siempre. Entonces, no te estoy trayendo otro año y estoy hablando meramente de lo deportivo, no te estoy hablando de otras cosas, porque si no se agarran y empiezan a atacar sobre ese punto y empiezan los perfiles falsos y hay realmente gente que le interesa, no está inquieto, entonces yo por eso le estoy poniendo al tanto de que van a venir 4 o 5 jugadores y esperemos cerrar esta semana. Presidente, para cerrar, yo aún tengo una duda, no sé mis compañeros, pero me quedé con una duda. En el caso de Rodrigo Fernández Cedrés, y quiero claridad para entender la situación del jugador hoy. Guaraní tiene cláusula de rescisión con el futbolista. En esa cláusula de rescisión dice, el club que pague para llevárselo al futbolista debe ser del ámbito internacional, o la cláusula de rescisión que tiene es tan elevado que no lo puede pagar un club del ámbito local. ¿Cuál de las dos? ¿Querés que te diga bien claro? Sí. No va a ir al plano local. Nada más que con eso ya te digo todo. Perfecto. Más claro agua. Presidente, ¿algo más que le quiera decir al hincha de Guaraní? Alargamos un poco la nota porque hace bastante tiempo veníamos tratando de hablar con usted. El hincha de Guaraní escribía aquí en el WhatsApp, hablen de Guaraní. Ahora sí, hablamos con el presidente Juan Alberto Acosta. Su mensaje para el hincha de Guaraní, presidente. Es que la mejor forma de hablar es con el trabajo. Y no, como te comenté, estos años que hemos pasado, creo que lo demostramos con trabajo. Nosotros hablamos poco, pero trabajamos mucho. Entonces, salir a hablarte todos los días va a ser la misma cosa y hasta a ustedes les voy a cansar. Entonces, ahora salgo a hablar lo necesario para ponerle al tanto de que van a venir los refuerzos. Perfecto. Presidente, muy amable. A las órdenes. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní,
Claro que, ¿cómo es? Hace hablar porque fíjate que hasta volvió a recalcar incidentes del partido del 30 de diciembre. Sí. Y Guaraní tiene esa espina clavada de lo que fue ese partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Claro, en medio estaba el tema de la sanción a Bobadilla, Sí. el pendiente, y mira que decía, ellos pueden esperar algo hasta peor. Y ayer estábamos hablando y en esto de la categorización, en un torneo de 18 fechas, 5 partidos, por ejemplo, es casi un tercio. Sí. O sea, Tenés 18-5, 3, te quedan solamente 3 y a lo mejor... es casi un tercio del torneo, y si todavía está pendiente, porque reitero, hasta puede ser más sustancial lo de Servio, Báez, Florentín, que lo de Bobadilla. Entonces había mucho que mencionar. Vos sabés que, porque vos le planteaste y también hablaba de un supuesto, de esto de eventualmente un técnico hablando al jugador. Sí. Acá también me dicen que la versión que ayer desarrollaba Juanma, contigo Darío, en peligro de gol, que Chiqui no le llamó, no le llamó a Fernández Cedrés. Ah. O sea, pero, repito, yo me quedo con esa respuesta que después Darío le recalcó, porque en un contrato sí o sí debe existir una cláusula de rescisión. Sí. Es como viste que en el prototipo, en el estándar de los contratos, debe figurar, qué sé yo, la duración, esto, ¿verdad? Entonces, está eso. Yo no creo que tampoco entre en la categoría legal eso de... solamente para solamente afuera, el ámbito no internacional. para sí, acá. claro, o sea, entonces yo voy al tema de prohibitivo. De, espera, yo soy de este mercado. Este dinero no se puede pagar. Pero igual, arregló el siguiente, por ejemplo, dice, y con la chequera libertad yo no puedo competir. Por lo menos hay un parámetro, que es cuando él dice, es mucho más que $1 millón del fútbol paraguayo. O sea, y ahí ya puedes imaginarte, pero yo hasta dudaría de una legalidad de un contrato, de una cláusula que diga... Solamente afuera. Claro, o sea, que ponerle Darío Ibarra $2 millones, pero solamente si le llama un medio internacional. Si hay un medio local que quiere pagar eso, no, es vos poner el monto. No, o sea, vos no podés, entre comillas, discriminar. Por eso le repreguntaba, porque aquí Porque está tiene- claro. Cerro pone la plata y se lleva al jugador. Sí, Así yo de creo que simple. Sí. Es que a ver, la naturaleza de un monto de salida es esa. O sea, por eso te decía, cuando Gerardo hace rato intervenía y decía, y yo le decía, no es. Una cláusula de rescisión no es el valor del jugador. Sí. Es mucho más que el valor del jugador. Por eso uno dice, bueno, yo voy a hacer, sí, ¿cómo voy a compensar mi tristeza o amargura de perder a un activo de tanto valor? Y me están dando una plata que en realidad él no vale. Por eso colocan esas cláusulas de 100 millones de euros para tal jugador. Pues no puede ser que valga eso. ¿Y por qué pagan? Y porque, bueno, el comprador dice, sabes que yo voy a recuperar en el merchandising lo que ocurrió, qué sé yo, con Neymar, que lo que ocurrió con Suárez, lo que ocurrió con Griezmann. O sea, tenés esos casos. O sea, vos como, desde lo que es la tasación, vos colocás más de lo que vale. Y yo lo que puedo interpretar de esta nota con el presidente de Guaraní es que le pusieron así, porque era lo que se le criticaba, entre comillas, a Guaraní, que que al no colocar una tasa alta, el famoso, venían los otros y se alimentaban de los jugadores que había traído Guaraní. Se nota que con Fernández Cedrés hicieron a la inversa, y por eso cuando le pregunto, espera, si con Camacho fue $1 millón, y él dice mucho más que ese, porque hasta ahora creo que esa fue la cláusula de rescisión más alta que se ejecutó. En otro país. No, en el caso de Guaraní. Y en otro país me parece, porque no recuerdo una cláusula que haya llegado a ese monto. Y yo no sé, o sea, yo no sé si fue por cláusula, pero tenemos los casos de lo que ocurrió en ese 2011, que lo de Ceballos, de Cerro Olimpia, lo de Fabro, de Guaraní Cerro, pero voy nomás a que, o sea, acá el presidente de Guaraní expresó, y cuando él dice, no, para afuera,
Yo creo que es porque ante igualdad de condiciones, Sí. van a decir, ¿sabes qué? A mí me queda más, capaz no tanto, ¿verdad? Pero dicen, no, yo te voy a mandar. Eso sí puede hacer un club, salvo que haya una voluntad expresa del jugador, decir, no, yo me quiero ir acá, ¿verdad? Pero si hay otra oferta, y vos decís, no, ¿para qué voy a conflictuar, para decirlo de alguna forma? Puede ser, porque lo que él dice es, hay una oferta del extranjero. Ahora, ¿eso es verídico o es una forma de decir, y yo no quiero que se profundice tanto de este interés? En el caso de Cerro, que a mí me dicen, a lo que ayer se informaba, que no hubo charla, entonces, desde ese lado, entender un poco también lo que significa entonces esa cláusula de salida o de rescisión, y hablar un poco del tema hasta qué punto es legal o no eso de colocar para el mercado local, mercado foráneo y los montos en cuestión. 12:30. Aquí me recuerda que Churín no tuvo cláusula de contrato, que Cerro lo vendió por el monto que pedía. Forma, ¿cómo era? Estableció un monto para venderlo. Estableció un monto a cuotas, pero lo vendió sin cláusula. 12:30. Pausa, ya venimos. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz. Disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día. Con el Beer Cooler Midea, disfruta de tu cerveza bien fría, sin congelarlas, hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontra el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britan Sociedad Anónima. Viví todos los partidos de la Copa de Primera, como si estuvieses en la cancha. Contrata tu plan de TV de 705.000 guaraníes por 3 meses. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. ¿Existió una comunicación de Cerro Porteño por Rodrigo Fernández Cedrés? Con Guaraní no, pero escuché que hubo interés, ¿verdad? A través de otra gente, pero no está en nuestros planes dar aquí en el plano local a nuestros jugadores, a lo que nos quiten, ¿verdad? Pero nosotros no estamos con la idea de dar aquí en el plano local. Cuando vos decís algo que nos quiten es pagando la cláusula de rescisión. Que es una buena suma, pero normal, eso puede suceder, ¿verdad? Como cualquier jugador, ¿verdad? De cualquier club tiene cláusula. Y por tu experiencia, vos lo que decís, esa es una cláusula que a nivel internacional puede ser, pero que a nivel local suele ser prohibitivo. A nivel local, sí. ¿Vos crees que Cerro podría alcanzar eso o se entra un poco en esta previa de una especie de desgaste para que se pueda bajar un poco ese monto? No, yo ya le estoy diciendo que no para el plano local. Pero cuando vos decís no, es una consideración económica, no es que en la cláusula dice este monto, pero que no es aplicable para los equipos paraguayos. Si Cerro paga ese monto, se lo lleva. Creo que está con relación para los equipos paraguayos. De acuerdo a la filosofía, hay que ver, tenemos que ver, pero hay una cláusula bien alta, así que para el plano local va a ser dificilísimo. Conversó con Rodrigo Fernández Cedrés, él le dijo, quiero seguir, yo me quiero ir, por favor, ábrame la puerta que me quiero ir. No, de hecho que van a querer ir, pero yo voy a aclarar bien con él que para el plano local no. Sí para el plano internacional que se está trabajando ahí, y está trabajando muy bien, y la gente del departamento comercial, ¿verdad? Así que en este momento no, menos todavía para el plano local, ¿verdad? Porque, a ver, usted tiene la experiencia de con Camacho, Olimpia pagó $1 millón, entiéndase, este es un monto mayor. Sí, mucho más, sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Contrata ya tu servicio de Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido un costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021 417 8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar.
Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Me enviaron un audio del doctor Crono, creo que donde decía en un momento dado que lo de polio y el otro, el jugador de Sol, no son tan graves como la que hizo Raúl, ¿verdad? Y yo lo que necesito saber qué es lo que hizo Raúl. Ahora, casi se dieron sus partes íntimas, como dicen ellos. ¿Qué quiere decir casi? ¿Se dio o no se dio? Da mucha pena realmente este tribunal por la forma como llegó este caso. Si querían sancionarlo, bueno, listo, pero no de esa forma y de mayor gravedad que los anteriores. Y es más, te voy a dar otro punto. En un momento dado, ustedes creo que también la prensa minimizó eso por ser Olimpia, donde el uruguayo se agarra de los genitales y le muestra al arquero. ¿Y qué pasó con eso? Tanta campaña hicieron por Raúl donde no mostró nada. ¿Y qué pasó el uruguayo? El defensor. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Cómo se está manejando? Y eso nos preocupa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Compra ya tu Más Tarjeta, disponible en todos los locales de Villa Express, con los quinieleros en los supermercados Stock y Super 6 del área central. No te olvides de recargar tu tarjeta. En la app Más Tarjeta Billetaje encontrás todos los puntos de venta y recarga. Recordá que tus tarjetas Más te esperan en Super 6, Stock, Vigis y Quinieleros de Asunción y Central. Para más info, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como Más Tarjeta PY. Sumate, somos más. Pechuelas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. En el caso de lo que ocurrió en la finalísima con José Florentín, Gaspar Servio. Servio Y Báez. ¿Vos crees que puede haber una sanción similar, mayor o menor en comparación a lo que recibió Badilla? Y estamos esperando lo peor, la verdad. Más allá ahora el pedido que hace Guaraní, pero nosotros en su lugar, como corresponde, hicimos el pedido, ¿verdad? Por lo que se dio, entonces estamos esperando cosas peores. O sea, y de hecho que ahí que ellos seguían de acuerdo a comentarios, palabras o supuestos informes, ¿verdad? Y el informe de los jugadores con relación al árbitro, es más, los jugadores que me decían durante el partido cómo el árbitro les maltrataba. Entonces, ¿cómo se mide esta vara? ¿Cómo se está midiendo? No sé si está direccionado, que yo no creo que esté direccionado hacia Guaraní. No miro por ese lado. Más bien la parte de capacidad, competencia, competente, por ahí yo le veo, ¿verdad? Por esa razón también te digo que hicimos, ¿verdad? Pásate a Personal con un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses, 8 gigas y llamadas ilimitadas por solo 80.000 guaraníes. Además tenés WhatsApp gratis. Pedilo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En Dipio, tranquilo, socio, porque volvió tu quiniela TT. Sí, escuchaste bien, volvió tu quiniela TT ahora con delivery. Para seguir jugando, llama al 0991-643-003 y al 0983-821-675 o ponete en contacto con tu amigo quinielero que va a tu casa cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Para saber más, búscanos en Facebook e Instagram como tu quiniela TT. El punto número 1 es que se está trabajando, se empezó a trabajar realmente tarde porque estábamos nosotros prendidos en lo que era el tema este de clausura, llegar a la final, ¿verdad? Entonces, por esa razón se empezó a trabajar un poco, pero se está trabajando, hay valores que van a llegar, algunos cayeron porque se metieron otros, ahí empiezan a empezar los ¿cómo le llaman? Los representantes, empresarios, cuervos, una serie de cosas. Entonces cuando se está a punto de concretar con uno, cae porque se metieron 4 o 5 personas. Y así va, y esto no es fácil. Y también tratar de no equivocarnos como siempre este equipo de scouting que tenemos, este grupo de muchachos que está trabajando, que ustedes mismos lo vieron,
con estos últimos años, la forma como Guaraní viene trayendo jugadores, ¿verdad? Yo creo que el error es mínimo. Entonces, también de seguir con esa misma política de tratar de no equivocarse y traer realmente lo que sirva para el plantel. Yo creo que esta semana vamos a tener novedades ya y más o menos van a ser unos 4 a 5 jugadores. O sea, esta semana entre 4 o 5 refuerzos más van a sumar esa categoría de altas que la gente de Guaraní está esperando. Nosotros, llámenle como quieran, nosotros lo que vemos qué jugador necesitamos, qué calidad, qué capacidad, qué técnica. Le estudiamos al jugador, ¿verdad? Y vemos si es conveniente o no y traemos. Y yo creo que una demostración palpable es lo que se armó el año pasado el equipo con este grupo de muchachos, el año antepasado también. Así que seguimos con esa misma política. Ahora sí, estamos tardando un poco, pero van a llegar. Métele un gol a tu salud. Elegí Reiva, con una trayectoria de más de 40 años como seguro médico. Cuenta con planes a medida y una atención personalizada para brindarle a sus beneficiarios comodidad y agilidad. ¿Querés cobertura inmediata? Elegí Reiva. Llama al teléfono 0994-310-419. En Reiva te cuidamos. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. En el caso de Rodrigo Fernández Cedrés, y quiero claridad para entender la situación del jugador hoy. Guaraní tiene una cláusula de rescisión con el futbolista. En esa cláusula de rescisión dice, el club que pague para llevárselo al futbolista debe ser del ámbito internacional, o la cláusula de rescisión que tiene es tan elevado que no lo puede pagar un club del ámbito local. ¿Cuál de las dos? ¿Querés que te diga bien claro? Sí. No va a ir al plano local. Nada más que con eso ya te digo todo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:41 en todo el país. Yo en el tema, a ver, porque después vos le hiciste la repregunta y ahí me parece que también se percató que daba a entender algo que no fue. Sí. Cuando vos le preguntaste el tema de esto de que un profesional, un técnico pregunte, yo tengo una opinión de que para mí es válido. Para mí es súper válido. A ver, Boselli en la presentación reconoce que es un factor clave. Ahora, ¿deja de ser clave o es más clave porque vas a quedar libre? No. Y uno dice, ¿cuán importante puede ser para el tema del convencimiento? Más allá, reitero, de que gente que decía no hubo charla, y ayer Juanma desarrollaba que hubo charla, o sea, para dejar en claro en esto de que está bien o está mal, ¿verdad? Porque si por un lado uno va a pontificar el tema del profesionalismo, yo no veo como algo, y después cuando el presidente dice no, pero no limpia, nada que ver. Por eso cuando vos le haces la repregunta es como que se percata y dice si me mal expresé, como que pido disculpas en ese contexto. Pero me parece que después de mucho tiempo la gente de Guaraní entonces tendrá una película un poco más clara mirando lo que va a ser el 2021 para el equipo que vuelve a ser el primero en entrar en acción a nivel internacional, porque vuelve a ser Paraguay 1. Y bueno, mirando de reojo, en teoría debería tocarle un equipo que no sea tan pesado por el tema del sembrado, y veía que también FIFA lanzaba el tema del sorteo del Mundial de Clubes, y el que gane el partido entre los brasileños el próximo 30 entre Santos y Palmeiras va a jugar contra el vencedor del representante mexicano y el representante asiático de Corea del Sur, y va a estar jugando, recordando que los representantes de Conmebol y de UEFA juegan ya en la instancia de semifinales allá por el 7 de febrero, cuando acá estemos finalizando la primera fecha, que por cierto mañana se van a estar programando las primeras 3. Mañana, exactamente, mañana al mediodía la reunión presencial de directivos, de representantes, en este caso de clubes, para ir conformando la primera fecha. Recordemos, se va a jugar entre 5, 6 y 7 de febrero.
inmediatamente. Y la segunda ya es el adelanto. El martes, Claro, el adelanto. Por eso van a fijar 1, 2 y 3. Sí. Fecha 1, fecha 2 y fecha 3, por lo que significa entonces, ya vamos a tener el calendario mañana. Uno supone que el partido de la fecha va a ser Olimpia Libertad. Que se jugaría el sábado, porque si vas a jugar, ya vas a adelantar en la semana, debería de arrancar viernes, sábado. A no ser que otro equipo juegue el jueves, por ejemplo. ¿verdad? Ahí sí es el enfoque de, si vos mirás siempre de la perspectiva del poderoso, ¿no? Sí. Pero, claro, lo concreto es que al haber adelanto, el que juega el domingo va a tener que jugar bien tarde la fecha 2 y por ende la fecha 3. O sea, tranquilamente en esa fecha 3 va a haber fútbol el lunes, por ejemplo, para lo que va a ser entonces mañana la programación de las primeras 3 fechas del torneo Apertura 2021. Esto no tiene nada que ver con fútbol de primera, pero es la categoría intermedia, pero con el Concerro. Hablamos de Mingo Salcedo. Venía dirigiendo a la reserva, a la categoría sub-23, y ahora va a dirigir al Deportivo San Lorenzo con su hermano siendo parte del plantel principal. Ah, mira. Mingo, que de esta manera se lanza como técnico, de hecho ya era técnico, ayudante técnico de Bernay. Pero técnico de primera. De primera, Claro, exactamente. y cuando uno dice primera, va a decir, no, pero si está en el intermedio. No, primera del club. Del o sea, club, claro. o el equipo principal. Así es. Entonces, Mingo, ¿y Sasá va a estar ahí en San Lorenzo? Sasá continúa. Ok. Sasá va a continuar porque hubo oferta para él. Creo que Luqueño lo llamó, pero San Lorenzo tiene un proyecto muy importante para volver inmediatamente. Entonces, continúa Ramón Delgado como presidente, nos decía don Víctor González, y de esa manera el hermano... A ver, Daniel, ¿cuándo un técnico dirigió y su hermano en campo? Técnico dirigiendo a su hermano. Yo no recuerdo. Jugando sí, los dos. No, de eso tenemos varios, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ahí se produce, porque vos suponés, más allá de la oleada ahora de técnicos jóvenes, y además, allí inclusive para que la figurita sea más difícil, Sasá es más grande que Mingo, ¿verdad? Sasá es más grande. Fíjate que ahí hasta se da ese desfasaje. Primero se retira el más pequeño por eso, y... o sea, la figurita va a ser más difícil si vos decís técnico hermano de jugador y otra vez el técnico es más joven que el hermano. Sí. Porque se podría dar de si por ejemplo hay uno que es muy grande y después papá y mamá tuvieron una especie de inspiración de minuto 91, ¿verdad? Y hay uno más chiquito y uno se le retiró. Porque vos sabés que, ya que vos citas esto, una de las motivaciones en el mundo de la NBA, que se habla de que por qué LeBron James sigue jugando, es porque se especula que él quiere jugar con su hijo. Con su hijo. Y su hijo ahora ya va a estar más o menos en edad para ir a la universidad, y este sigue porque en algún momento, y eso por ejemplo sería tipo inédito, papá e hijo jugando en el mismo equipo. Pero por ejemplo, es una figurita muy difícil, ¿eh? Lo de Sasá y lo de Mingo. Valdivieso me parece que en Bolivia jugó con su hijo. No. Sí, No es que dirigió a su jugó, hijo. lo dirigió y le hizo jugar. A los 13 años. Y fue una aberración. Sí. Fue una aberración. No. Le hizo debutar, sí, yo no sé si era 13 o menor, pero con los grandes. Con los grandes, y Pero ahí inclusive fue muy criticado en su momento Sí. Valdivieso. De hecho, vos sabés que cuando se da eso, me toca preguntarle, por ejemplo, a Tata, que era técnico de la selección en ese momento. Hijo, Dani, te iba a responder no como técnico, como papá. No sé si me dijo que era un disparate, pero era una cuestión, no, está loco. O sea, ponerle a un niño a jugar un partido de primera, o sea, con hombres, con gente mayor. Pero no, ahí se puede dar, ¿verdad? Pero yo te digo, esto de jugar y lo que vos planteaste, yo creo que no recuerdo, ¿eh? Y mucho menos con esto de que el técnico es el menor de los hermanos. Sí, Mingo fue ayudante de campo de verdad. Deja la práctica activa de fútbol, va como ayudante de campo junto a Chucarro en Cerro. Este año el año pasado, 2020, arranca dirigiendo la sub-23, después se para todo, pero él venía trabajando con ese grupo. 12:48, mi querido Martín Ariel Cantero. Porque lo bueno siempre se comparte. Lactolanda está presente en el desayuno, en la merienda y en todos los momentos de compartir buen sabor. Hace como Roque Santa Cruz, disfruta y compartí el lácteo de los mejores. Lactolanda, la salud de cada día.
El territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los BG's Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios más ingresando a www.visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas Cuña Guapa, Pantano Limón, Menta y Boldo y Compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba Mandega, el sabor que dura más. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar 50 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro. Y con Forza Nafta 96, 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. ¿Existió una comunicación de Cerro Porteño por Rodrigo Fernández Cedrés? Con Guaraní no, pero escuché que hubo interés, ¿verdad? A través de otra gente, pero no está en nuestros planes dar aquí en el plano local a nuestros jugadores, algo que nos quiten, ¿verdad? Pero nosotros no estamos con la idea de dar aquí en el plano local. Cuando vos decís algo que nos quiten es pagando la cláusula de rescisión. Que es una buena suma, pero normal, eso puede suceder, ¿verdad? Como cualquier jugador, ¿verdad? De cualquier club tiene cláusula. Y por tu experiencia, vos lo que decís, esa es una cláusula que a nivel internacional puede ser, pero que a nivel local suele ser prohibitivo. A nivel local, sí. ¿Vos crees que Cerro podría alcanzar eso o se entra un poco en esta previa de una especie de desgaste para que se pueda bajar un poco ese monto? No, yo ya le estoy diciendo que no para el plano local. Pero cuando vos decís no es una consideración económica, no es que en la cláusula dice este monto, pero que no es aplicable para los equipos paraguayos. Si Cerro paga ese monto, se lo lleva. Creo que está con relación para los equipos paraguayos. De acuerdo a la psicología, hay que ver, tenemos que ver, pero hay una cláusula bien alta, así que para el plano local va a ser dificilísimo. Conversó con Rodrigo Fernández Cedrés, él le dijo, quiero seguir, yo me quiero ir, por favor, ábrame la puerta que me quiero ir. No, de hecho que van a querer ir, pero yo voy a aclarar bien con él que para el plano local no. Sí, para el plano internacional que se está trabajando, y está trabajando muy bien, y la gente del departamento comenzó, ¿verdad? Así que en este momento no, menos todavía para el plano local, ¿verdad? Porque, a ver, usted tiene la experiencia de con Camacho, Olimpia pagó $1 millón, entiéndase, este es un monto mayor. Sí, mucho más, sí. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Resicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Resicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Resicolor Pinturas, da color a tu vida. En el caso de Rodrigo Fernández Cedrés, y quiero claridad para entender la situación del jugador hoy. Guaraní tiene una cláusula de rescisión con el futbolista. En esa cláusula de rescisión dice, el club que pague para llevárselo al futbolista debe ser del ámbito internacional, o la cláusula de rescisión que tiene es tan elevado que no lo puede pagar un club del ámbito local. ¿Cuál de las dos? ¿Querés que te diga bien claro? Sí. No va a ir al plano local. Nada más que con eso ya te digo todo. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Nueva generación de equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed, Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También los encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. 12:54. Saúl, cerca de la Olimpia, decíamos anoche, Darío decía que puede ir a Libertad. Yo le rectificaba que Olimpia ofreció un monto para comprar porcentaje, sumar a lo que tiene e inclusive superar al 50 que le quedaría a Huracán. Iría por el 70% Olimpia. Olimpia tiene, de Saúl, antes de la negociación, 20% de Saúl Salcedo. Sí. Compraría el 30%. Llegaría a 50%. Y después compraría otro porcentaje más para ser socio mayoritario en esa operación. En un posible traspaso. En un posible traspaso. De que se quede con un porcentaje mayor cuando Saúl Salcedo sea vendido nuevamente al fútbol internacional. Está mucho también la voluntad del futbolista. Sí. Cuando el futbolista de su parte genera no diría una presión, pero sí conversa con los directivos, sí solicita encarecidamente que lo dejen ir a este lugar, me parece que facilita y ayuda mucho para que se pueda dar. Porque del otro lado estaba Libertad y toda su billetera y la necesidad de contar con un central. Entonces existía esa puja, pero termina declinándose el corazón, el sentimiento del futbolista por querer tener una nueva oportunidad, una revancha, por querer volver a un lugar donde sí se va a sentir cómodo. Estamos con Gerardo, informaciones de Libertad, el hincha Gumarelo también, no preocupado, sino que ya quiere saber cuál es el equipo que prepara Daniel Garnero. Recordemos, es uno de los primeros en arrancar la actividad en pretemporada. 12:56. Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Johnny, renovado el saludo para todos, por sobre todo a la audiencia. Efectivamente, para hablar esta vez, señor. Un momentito, y un oyente tiene la razón. Ahí está, cuando alguien colabora, Daniel. Carlos Alberto Quise lo dirigió a su hijo. Ah, sí. En Olimpia, 2004, 2005. Época... Sí. Pero, Claro. hermano, no. Hijo sí. No, pero no, o sea, capaz Gerardo, que también tiene mayor recorrido, pero yo te digo, lo de los hermanos es complicado. ¿Sí? Lo de los hermanos o sea, lo de los Salcedo de San Lorenzo va a ser... Me parece que es la primera vez. Hermano menor dirigiendo al hermano mayor. Lo de menor lo ya hace que sea casi imposible. Se hace difícil. Pero si son hermanos, igual, o sea, uno mayor dirigiendo a otro menor. Acá por lo menos. ¿Vos tenés algún recuerdo, Gerardo? No definitivamente, pero ahí se saltó eso y fue así. Lo de Carlos Quise a su hijo. Sí. Sí, y un poquito hurgando más cosas cuando estuvo en Olimpia, su hijo fichó jugando en la reserva, Federico, que hoy día es su preparador físico. No estuvo directamente a su mando, pero estuvo ahí cerca. No, lo de papá e hijo sí hay más casos. Me parece que Raúl Amarilla dirigió a su hijo Raúl Amarilla. Puede ser también. En Luqueño. En Luqueño, en el caso, sí. En el caso internacional lo de Zidane en Real Madrid. Sí, el arquero. A su hijo, el que es arquero. Sí. ¿Verdad? O sea, como que papá, hijo hay más casos. Hay más casos, o sea, sí. Cuando se decía que el hijo de Gallardo, que después creo que fue a... Sí, que lo cedieron para que Claro, juegue, porque no iba a ser tenido en cuenta. Están los casos, ¿verdad? Sí. Pero lo de los hermanos es una figurita muy, muy difícil. Muy difícil. Sí. Muy bien. El Guma, Gerard, lo que Sí, prepara señor, el con equipo. gusto, que tiene un plantel riquísimo, frondoso de 36, 37 jugadores.
Pero esto indudablemente Garnero va a depurar, va a pasar por el colador, pero va a ser el primer equipo que va, así como fue el primer equipo en arrancar a la pretemporada en Ciudad del Este, que culminó el sábado último, hoy día lo hacen aquí en una capital, y va a ser el primer equipo en animar el partido amistoso de la temporada 2021 ante River. El día viernes, hasta aquí no se conoce escenario, ya van a estar poniéndose cerdos riveristas y repolleros para dar puntapié al primer amistoso de esta temporada. No se pudo dar definitivamente la venida de Saucedo a Olimpia, el ex central, el central que tuvo sus inicios en Olimpia y tener continuidad, parece, así como están las cosas. Johnny, vos que manejas en el mundo Olimpia, lo de Salcedo a Olimpia. Y entonces Libertad tendrá, porque le falta definitivamente un central a Daniel Garnero. Se habló mucho de Alexander Barbosa, que en su momento también Olimpia intentó, y en la era Garnero, por este central de 25 años, que pertenece a los registros de Independiente de Avellaneda. Vamos a ver si se concreta o no este anhelo que tiene Garnero de contar con, repito, Alexander Barbosa, zaguero central de 25 años, y después esperar por alguna figura más o cerrar definitivamente el cupo de contrataciones por parte del repollero. Y por otro lado, para que se haga idea, para que pinte un poquito el aficionado Humarelo, el aficionado repollero, cómo podrá salir su equipo. Porque en Ciudad del Este ya había parado unos picados, que estuvo integrado, por ejemplo, por Martín Silva, Iván Ramírez de zaguero lateral derecho, Javier Báez, Diego Viera, Ayrton Cobo, que volvió del préstamo de Nacional de Montevideo, estuvo jugando incluso con buen suceso Copa Libertadores por Nacional de su país, el Tito Villalba, Alex Mejía, Hugo Martínez y Pedro del Valle. Bautista Merlini, que por ahora tiene una pequeña dolencia, pero no reviste gravedad, y Sebastián Ferreira. El otro equipo, Carlos Servín, Rodrigo González, Aldo Zárate, el juvenil que ya había jugado, ya tuvo experiencia en primera división, pero jugando Copa Paraguay. José Canales, que volvió al redil tras su paso por Sol de América, y Leonel Baglioni, el veterano zaguero lateral izquierdo. Antonio Vareiro, Álvaro Campuzano, Blas Cáceres, Julio Enciso, Rodrigo Bocarín y Oscar Cardoso. Y otro equipo que me pasaron, a mí particularmente me gusta: Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Báez, Diego Viera y Leonel Baglioni. Tito Villalba, Alex Mejía, Hugo Martínez, Pedro del Valle, Iván Franco y Sebastián Ferreira. Johnny, compañeros, audiencia. Perfecto, Gerard, perfecto. Entonces, a esperar a ver qué va a pasar con... Barbosa a mí me gusta, Daniel. Alexander, sí, es muy bueno ese Johnny. Es un central... Él rindió alto estando en Defensa y Justicia. En Defensa, allí, porque él sale jugando. Y pasa que en Independiente, por ejemplo, y en River también, a él le costaba eso. Porque sí, por eso Gallardo no lo tiene en cuenta y lo cede a Independiente. Exacto, lo vende Independiente. Sí. Y a él le cuesta cuando él quiere salir jugando, pero el otro, su compañero, no le apoya. O sea que no está en su nivel. Sin embargo, me parece que en Libertad él puede perfectamente entrar en ese juego de Daniel Garnero. Pero esto es simplemente unas versiones periodísticas, Gerardo, ¿o podría llegar Barbosa? No, hasta aquí nadie ha oficializado, pero Libertad siempre se ha manejado así. Suena el nombre y después ya lo abrochan, porque definitivamente necesitan a un zaguero central. Y aparte, vos sabés, Johnny, repito, ya dije esto, Garnero cuando estuvo en Olimpia insistió muy por él. No se dio por el alto costo que tenía. Estuvo a punto estuvo de firmar contrato con Olimpia hasta que apareció Jorge Arias.
Sí, el colombiano. El colombiano. Sí. Y porque sus orígenes, creo que cuando eso del porcentaje aún correspondía a River, lo tenía prestado a Defensa y Justicia, donde, como bien lo decían, cumplió un muy buen papel y por ello saltó a la consideración de todos y casi el 100% de su pase había adquirido Independiente de Avellaneda, donde actualmente está, y aparte es joven y de muy buenas condiciones. Le vendría muy bien a Libertad y por sobre todo al fútbol paraguayo para jerarquizar con valores de jerarquía al torneo. Sí, señor. Gerard, nos vemos esta tarde si Dios quiere. Repito, Dios mediante, repito, el viernes el amistoso ante River se estará confirmando horario y escenario de parte de El Gumarelo, el Quelito ante el Repollero Johnny. Abrazo, Gerard. Igual, hasta luego. Gerardo Figueredo hablando de Libertad. Me preguntan por Edward López, extremo Argentinos Juniors, y estoy consultando sobre su posible llegada al Olimpia. Es un extremo, últimamente en el Argentinos Juniors, pasó por Estudiantes de La Plata. Edward López tiene 25 años, puede jugar como delantero por fuera, por derecha, y también puede jugar como por el derecho. Nació el 20 de... Perdón. Nació el 9 de marzo, un día después de mi cumpleaños, de 1995, 25 años, en Colombia. Jugó en... Su estreno ha sido más afuera. En Europa, sí. Exactamente, en el San Joanense, 2015-2016, en Portugal. A los 20 años ya jugaba. Lusitano, de Portugal también, 2016. Equipo de tercera división. Después pasó al Orso Marzo, de Colombia. Atlético Huila de Colombia, 2017-2018. Ese es su primer equipo de primera. Exactamente. A préstamo en Estudiantes de La Plata, 2019, y después fichado por Argentinos Juniors, extremo, 25 años. Edward López, que sería próximo futbolista del Olimpia. Necesita extremo Olimpia. Pero ese jugador ¿estuvo o no estuvo en la última campaña de Argentinos? Estoy viendo, Creo Daniel. O sea, del equipo así que uno podía ver, porque hizo una gran campaña. Es más, su técnico fue el que termina yéndose a San Lorenzo, ¿verdad? Aquí, el 30 de diciembre, Daniel, el día de la finalísima, publicaba una cuenta argentina. El caprichoso Edward López pegó el portazo y se va de Argentinos. El colombiano dejó de ser jugador del bicho por un conflicto extrafutbolístico. Si bien el club de la Paternal tenía la intención de ejecutar la opción de compra para que se quede, este miércoles rescindió su vínculo. Informaba Doble Amarilla. Hace apenas 2 días el club de la Paternal informó su intención de hacer uso de la opción de compra valuada en $500,000 por 50% del pase. Sin embargo, un problema personal cambió los planes. Según el jugador colombiano, rescindió el alquiler del departamento que había hecho Argentinos hasta 2022. López buscó ejecutar una cláusula de salida estipulada para diciembre, así que tuvo un inconveniente. Por eso no estuvo, por ejemplo, en la última fecha del torneo argentino. Ante Boca. Claro, donde Argentinos también tenía chances. Es más, si le ganaba a Boca, jugaba la final contra Banfield. Sí. Y ahí ya no estaba, por esto que estás comentando. Y su último partido el 28 de diciembre, en la derrota contra Independiente, 2-0. Y el 30 entonces se mandó a mudar. Lo de jugador colombiano entonces. 25 años, extremo. Necesita extremo Olimpia o volante por derecha, porque en su biografía aparece como delantero, como extremo, pero también puede jugar por derecha como volante, una especie de Alejandro Silva. Y no es un goleador. En 7 partidos de la temporada pasada, solamente un tanto, y en 12 del 2019-2020, solamente 2. Juega de
de extremo totalmente tirado sobre la banda. ¿Y el reemplazante natural de Alejandro Silva? ¿Quién es? Y hoy está llamado Jorge Rojas, sí, que es un volante natural de la zona. Él es más bien volante por derecha. En su momento lo quisieron poner como extremo. Subeldía, por ejemplo, lo quiso poner como extremo. Cuando llega Gorosito también lo quiso poner por extremo, por izquierda, pero me parece que está mejor como volante por derecha, Jorge Rojas. Extremo. Ese picante, ese que vaya por derecha, el ala derecha. Y hoy en esa posición, ¿a quién tiene? Jugadores. Y el que podría hacer esa tarea es Derlis, pero está lesionado. Sí, pero Derlis casi nunca fue utilizado así, ¿eh? En Olimpia no. No, por eso. En la selección sí en su momento, pero... ¿Sabes lo que pasa, Johnny? Cuando uno... en el caso de Olimpia, o sea, Olimpia termina jugando con un esquema donde no precisabas de un extremo, porque era más un 4-4-1-1, y vos lo que querías de tus extremos, y en el caso puntual de Ale Silva, o sea, Ale Silva es el típico caso del jugador que, siendo más joven, era más explosivo, y con el paso de la edad, lo que ayer hablábamos de, por ejemplo, de lo que le pasa a Chelo Estigarribia. Sí. Con el paso de la edad, el jugador pierde explosión, pero gana inteligencia y se va metiendo más a la zona central. Ale Silva, en muchas oportunidades, vos lo veías más centrándose que haciendo la raya. O sea, cuántas veces más cuando tenía el tándem Otálvaro Silva, eso ayudaba para que vaya el colombiano y Ale se metiera más en la zona medular, a veces junto a Rodrigo Rojas, para ir habilitando con sus pases, ya sea Roque, Apoyo o el que atropellaba por el sector izquierdo. Eso en caso que tengas un lateral derecho tipo Otálvaro, que es prácticamente un extremo, Daniel. No, o sea, a lo que voy nomás es que Olimpia últimamente no jugó con ese abrelatas. A ver, por ejemplo, en Cerro lo tenía Enzo Jiménez. O sea, Enzo es más del que juega más cerca de la raya y no es tan cerebral. Mientras que Ale Silva, que, por ejemplo, vos vas a la campaña del 2012-2013, era más de raya, pero después él va desarrollando un juego a tal punto que en algún momento Garnero inclusive lo hizo jugar por izquierda, como también Gorosito. Acuérdate que la primera movida de Gorosito es en Luque, en el segundo tiempo, luego de haber arrancado mal, donde lo manda a Camacho y Camacho juega por derecha y Ale Silva va por izquierda. Sí. O sea, la famosa jugada del gol, donde se equivoca el arquero peruano, alemán, es una donde Ale Silva ya está estacionado por el sector izquierdo. O sea, ¿y por qué harías eso? Más allá de la pegada que puede tener, es porque vos tenés ya jugadores. Entonces, lo que voy es que Olimpia no juega con un extremo más de banda, que es más para un dibujo de 2-3. No tenés dos, y tenés a uno centralizado y a dos extremos. Mientras que si cuando sueles jugar 4-4-1-1 o 4-4-2, vos muchas veces lo que querés es que tus extremos vayan a ocupar la zona de enlace entre los dos delanteros y la línea de volantes. Olimpia termina jugando más con ese dibujo y más con un equipo que juega largo. O sea, vos jugando largo, a lo sumo lo que querés es sorprender en la zona de 3/4 y no tanto del famoso darle la pelota y que vaya a correr. A mí, por lo que estaba viendo y hablando de jugadores que voy a decir, ¿cómo fue posible que ahora esté así si antes no era esto? Habrá pasado con lo de Orsini, lo de Luque. Sí. Él se parecería mucho más a lo que Olimpia buscó con Cuero. ¿Te acordás, Cuero? Claro. Extremo por derecha, y él sí era el famoso abrelata. Hasta Cuero tenía esa típica jugada de tirar la pelota con la parte externa del pie derecho, cerca a la raya, y él iba hacia el lado derecho de su marcador. Y tenía la pelota. O sea, entonces cuando vos preguntas, todo lo que no hay en un plantel es bienvenido. Porque vos me decís, posicionalmente sí, la zona de Ale Silva, pero uno mirando más o menos de cómo se movía, en el último partido que fue contra Independiente, hablamos de un jugador que se siente cómodo ahí cerca de la raya, Sí. ¿verdad? Pero bueno, a lo que vos preguntás, no es algo que vos digas, bueno, Olimpia tiene a un jugador de esas características
Porque sí, bien, vos citabas lo de Derlis, pero Derlis es un jugador que se siente más cómodo allí en la zona de pollo, como segundo delantero detrás del 9, que es Roque, que va a ser Walter. Pasa que al estar allí, Daniel, al entrar por el medio, no implica tanta velocidad, más bien tener el contacto con tus compañeros. Es que tiene que ser más cerebral. Es más cerebral, o sea, exactamente. por ejemplo, y yo, Maya, que no, pero ¿por qué comparar? El tema rasgo, Claudio Aquino. Claudio Aquino es un tipo que arranca con la racha, pero no es el ave de lata, es un tipo que se siente más cómodo yendo a la zona de mayor tráfico y tener la visibilidad panorámica de alimentar al jugador, al compañero. Sí. Pues yo te citaba, o sea, en Cerro, por ejemplo, vos tenés a uno que es más de raya como Enzo Jiménez, y tenés a uno que es cerebral, que arranca en teoría, pero siempre se lo vas a ver intercambiando posiciones con Pachi también. En el caso de Olimpia, quienes terminan jugando por las bandas, Alex Silva y Diego Torres. Diego, al ser diestro y más allá, esto siempre los técnicos le van a exigir mayor obediencia táctica a los juveniles, va a ser un ida y vuelta mayor, y Ale con otros movimientos. Entonces, desde lo que es eso, vos mirás, y vos que estás en el día a día del Olimpia, no hay un jugador, o sea, de esas condiciones de extremo. El que sí, por ejemplo, tiene esa característica, y lastimosamente se lesionó en su mejor momento para mí, es lo de Huguito Fernández. O sea, Hugo Fernández jugando por izquierda es más de esas características. Hoy en día como que también hay técnicos que dicen, yo prefiero inclusive jugadores de esa característica, pero jugando con el perfil cambiado, que es lo que hizo muchas veces Fernández, jugando por derecha y aprovechando su zancada y el perfil cambiado para tener el arco a su disposición. Y hay un par de goles de Olimpia donde él hace ese arrastre y luego habilita el 9 que corre haciendo la diagonal externa. Recuerdo un gol de Roque, hay un pase de Hugo Fernández, de ese tipo. Entonces creo que allí está de un jugador que no va a estar disponible por lo menos en los primeros meses de fútbol activo, entre febrero y marzo. Ramón Sosa, el que puede hacer esa tarea de Sí. reemplazar a Alejandro Silva. Totalmente, el que vaya por la derecha. totalmente. Yo creo que Ramón, y para mí en el 1-1, y había escuchado también marcadores, él tiene una especie de galope distinto. Y bueno, Ramón va a entrar en la categoría de si le pesa o no la camiseta. Pero justamente, yo me acuerdo muy bien de aquel, porque fue el último partido que uno asistió con gente, en el partido de Olimpia River, del empate. Bueno, y Ramón hace el primer gol del partido. Sí, señor. Justamente. Así que veremos entonces en qué momento se confirma lo de Edward López. No está confirmado, me dicen que no está confirmado, pero que puede ser para Olimpia. Derlis González tendría lugar en el onceno, dice. Y habría que ver. Sí. No, claro, Derlis, Hugo Fernández, se tenés ahí para... Pero, o sea, ese es el tema de cuando estén disponibles estos jugadores, vos los acomodás en el esquema actual, o al tener disponibilidad de esos jugadores cambiás el esquema. Que es algo que, o sea, va a ser lo que pasa es que ellos todavía no van a estar disponibles. No, Derlis hace poco fue operado. Derlis para rato todavía. Sí. No, por eso... entonces, vos, a ver, uno parte de la base, y es un poco la paradoja del Olimpia campeón. Fue campeón, pero desde el técnico para abajo todos dicen hay que jugar de otra forma. Sí. Cuando acá hablamos con el presidente de Olimpia al día siguiente del campeonato, decía, nosotros somos conscientes de que así no se debe seguir jugando en el tema del volumen. Entonces se da un poco algo que puede sonar contradictorio, pero creo que todo el mundo que ve fútbol se percata que no tiene nada de contradictorio. O sea, entonces, si Olimpia arranca las primeras 5 fechas jugando como lo hizo en las últimas 5 fechas del torneo clausura, no le va a ir bien. Porque acá inclusive hacíamos un cálculo simplista, pero para poder explicar la idea. En la finalísima termina siendo campeón Olimpia, y Olimpia en la liguilla había hecho 5 puntos. Guaraní, que fue vicecampeón, hizo 7. O sea, cito nomás esto para decir que ya el empate volverá a ser un mal resultado para los equipos que aspiran a ser campeones. Mientras que en la liguilla, si vos tenés el mejor ataja penales del torneo
y tenés a grandes especialistas, el empate era un muy buen resultado. Sí, Entonces, es suficiente. Claro, y a eso sumarle que Olimpia siempre arrancaba mal los primeros tiempos. O sea, ningún equipo hace eso adrede. O sea, ningún equipo dice, no, yo quiero que me den un cachetazo y después yo voy a demostrar mi temple, mi temperamento, mi carácter. No, nadie hace eso adrede. Más allá de que en la narrativa final queda como algo hasta épico, algo hasta que condice con tu historia. Entonces, estamos hablando de que van a haber muchos cambios y que precisa hacer muchos cambios desde la forma de juego, desde la postura inicial, para encarar del equipo que va a estar jugando con el parche de campeón, porque fue el mejor del torneo de clausura. Publica @Serie A_goleador. Mercado. El Torino está interesado en Sanabria. Hay contactos con el Betis. El Tony Sanabria, que a esta altura, si esto se confirma, va a tener más clubes que... ¿Vos sabés que el brasileño? No te digo un trotamundos, pero sí un trota Europa. Sí. Y es malo eso para él. Yo no estoy muy a favor del jugador que cada 6 meses o cada un año cambie de club. Es que no se puede afianzar en un equipo. Es que no se afianza y es un futbolista inestable. No se afianzó en la Roma, no se afianzó en Betis. No porque sumes clubes en tu recorrido sos un buen jugador. Habla un poco también, o muestra un síntoma de que hay una inestabilidad, de que no podés o competir o durar a un nivel muy alto dentro de un plantel. Y él además viene o llega al Betis justamente para tomar un poco de protagonismo, que al final no lo tiene, y no le ha pasado una o dos veces. Ya son reiteradas estas ocasiones que tiene Antonio Sanabria, y que también lo ha alejado y siempre lo ha puesto en una ubicación de duda, de incertidumbre con la selección paraguaya. Que no sea un delantero hoy ya asentado. Él tiene calidad y tiene todas las condiciones para ser el 9 de titular de Berizzo. Bueno, entonces este problema que él vive en su carrera, de tener que mudarse cada cierto tiempo entre España, Italia, es también un problema para que el entrenador de turno en la selección no lo tenga en cuenta, porque es una inestabilidad que tiene el futbolista, y ya es un problema del jugador, no es un inconveniente de los clubes o de los entrenadores. Y Pellegrini en el comienzo de su era apostó por Sanabria, dio el visto bueno para la llegada de Sanabria, pero no termina consolidándose, y ya es un jugador grande, ya es un jugador con experiencia, y además es un jugador que tiene completamente la cultura europea. Hoy Antonio Sanabria, futbolísticamente, sí, hoy Antonio Sanabria no debería estar recorriendo equipos. Después uno califica qué calidad de equipos recorre, sino que ya debe estar en un lugar bien asentado y siendo un líder, siendo un jugador que para la posición ya genere resultados, no solamente para su equipo, sino que para la misma selección paraguaya, porque nosotros estamos teniendo inconvenientes. ¿Quién es el 9 hoy de la selección? ¿Quién es el centro delantero hoy de la selección? Y me parece que a esta altura tendría que ser Carlos González, el de Tigres, de México, que jugó muy bien el primer partido, jugó bien este segundo encuentro, y se perfila que tendría que ser convocado Daniel. Bueno, a ver, dos enfoques distintos, ¿no? El primero, yo creo que con Tony se da esa particularidad, y puede ser coincidencia o no, hablamos del chico donde había mucha esperanza en la Masía, sí, de ser el 9. Parece que siempre le va mejor en Italia que en España. Sí. Pero la ficha es de un equipo español. ¿Por qué? Porque el anterior equipo, creo que era el Genoa. Inclusive me acuerdo que él hace el gol de la salvación, pero sí, él estaba a préstamo, entonces él tiene que volver. Entonces, o sea, voy nomás a que, y en ese momento el Genoa tenía, lo compraba. Y ahora como que suena otro equipo de la Serie A, digo, en Roma, Sassuolo, en Sassuolo le fue bien también. O sea, como que
desde aquella decisión de salirse del Barcelona, porque decía, y no fue solamente él, hay toda una generación especialmente de mitad de cancha para arriba, de jugadores que dicen, no, yo me quedo acá, pero no voy a jugar nunca. Acá traen a Suárez, a Bright White, a Griezmann. Entonces, yo creo que también no ha tenido ese clic interesante donde en el lugar de mayor comodidad estaba préstamo. Porque yo me acuerdo la última imagen, reitero, él haciendo los goles de la salvación del Genoa, y después el Betis era, bueno, volvete. Sí. Y en Betis como que jugaba, no jugaba. El último partido, él entra en el segundo tiempo y hace el gol de la tranquilidad para el 2-0. El segundo, sí. ¿Verdad? O sea, y eso por un lado. Por el otro, parece todo tan lejano. Pero mira que Toni entró bien contra Bolivia. Entró muy bien. Sí. Entró bien. Hasta el punto que él hace para el empate. El gol él participa. Sí, o sea, él hace una jugada. O sea, vos me preguntás hoy por hoy, entre Lescano y Toni, yo creo que Toni hizo más mérito en menos minutos que le dio Berizzo. Sí. O sea, y por eso cuando vos cerrabas, decías, no, yo creo que y con Carlos González, yo creo que primero se tiene que subsanar, entre comillas, lo de Berizzo con González. ¿Y qué pasó ahí? No, porque, a ver, el famoso algo pasó. El técnico podría decir, no, yo estoy viendo, tengo 50 jugadores, los sigo viendo, pero quedó muy claro que González fue elegido en el primer combo, juega contra México, un partido donde toda la selección jugó mal, y González llega al aeropuerto de la Ciudad de México y él declara, de esas declaraciones que vos decís, esto, ¿será que le cuesta? Y nunca más volvió a ser llamado. En un puesto donde no tenemos dueño. Pero si, Daniel, si convocamos a alguien que... No, pero o sea, en realidad, o sea, eran dos cosas distintas. Arrancaron hablando de Toni. Sí, claro. Y Darío daba esa... mira que Dani... Y después terminamos, o sea, para mí son dos cosas distintas. Claro. Lo de Toni por un lado y lo de Carlos González. Sí, no, sí. Deambula por los mira clubes. que en una posición donde no tenemos dueño. Claro. Yo parecería decir, bueno, hay tantos 9. No tenemos dueño porque no hay. Claro, y entonces, ¿cuál suele ser el parámetro? La realidad en su club. Vos sabés que por línea nosotros tenemos parámetros distintos. Porque en la defensa, a ver, todo Palmeiras le reza para que Gustavo Gómez llegue al 30. Sí. O sea, no vamos a estar descubriendo lo que significa Gustavo para Palmeiras, porque lo vimos. Y entre comillas lo sufrimos jugando contra Guaraní, jugando contra Libertad. A ver, Robert Rojas era un pedido y más allá, repito, de que me parece que también hay una superdependencia del consumo de los argentinos. Si vos no sabes quién es Luis Adriano, lo siento por vos, pero si vas a estar recalcando en el error, entre comillas, contra un delantero que jugó una década en el fútbol europeo, y si no sabes quién es Soteldo, o sea, eso por un lado. Como que en la defensa tenemos muchos, inclusive en un buen nivel en sus clubes, pero en la selección, ¿qué pasa? Sumaré lo de Fabián, mientras que en la delantera me parece que se está dando lo otro en el tema de una especie de escasez en lo que es la vigencia de los jugadores, y creo que por eso también salta lo de Carlos González, que fue una de las grandes contrataciones de la Liga MX para esta temporada. Estamos en contacto con el periodista de ESPN, Ale Calumite. Ale, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola muchachos, Johnny, saludos para todos, un abrazo muy grande a la distancia. Aquí compartimos con Darío Martín Ibarra, con Daniel Chun, con Fabio Martín, con todos los compañeros, hablando de fútbol, mi querido Ale, y justo aparece la información que Edward López, ex futbolista de Argentinos, está para firmar con Olimpia, para fichar por Olimpia. Háblanos un poco de este futbolista colombiano, extremo, delantero, que está para llegar al franjeado. Jugó toda la temporada pasada en Argentinos, en un momento inicial alternando titularidad con suplencia, ya en el tramo final de la temporada como un titular inamovible. De hecho motivó a que Argentinos pretenda renovar su contrato. Argentinos Juniors se va a ser parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pretendía sumarlo como un futbolista que iba a mantener titularidad. Sin embargo, la oferta fue descartada. En Argentina hay un grave problema que tiene que ver con los futbolistas extranjeros y la moneda, y eso ha generado que finalmente Eduardo López haya decidido no renovar el contrato. Argentinos Juniors había ofrecido extender el vínculo por 3 temporadas más,
y finalmente Edward López el 31 de diciembre quedó como un futbolista libre, agente libre. Así que es posible, me parece, desde esta visión, que Olimpia pueda llegar a contratar a un futbolista colombiano que en el fútbol argentino también pasó por Estudiantes de La Plata y que terminó jugando a un buen nivel en 2020. ¿Y cómo es Edward, Ale? ¿Es un extremo, como todo colombiano, rápido, habilidoso, tiene buen manejo de pelota? ¿Cómo es allí en el campo este delantero? Es un delantero rápido, potente, que por sus características y por su fisonomía también ha sido utilizado como delantero centro. Me parece que definitivamente el fuerte de él es jugar por banda, como un extremo, como bien decías. Allí ha sacado las mayores diferencias, porque desequilibra, que tira buenos centros, que tal vez se le ha criticado que le cuesta terminar las jugadas, se le han presentado situaciones de gol y no las aprovechó demasiado, pero sí que es muy bueno para desequilibrar, para generar faltas y para enviar centros, no así para terminar jugadas. Es decir, definitivamente mejor asistidor que centro delantero. Ah, entiendo perfectamente. O sea que su salida se dio más bien por la parte económica, por lo que significa el dinero actualmente en la Argentina y no por cuestiones extrafutbolísticas, Ale. Definitivamente, Argentinos pretendía retenerlo, se le hizo una oferta de renovación de contrato por 3 temporadas con un incremento año tras año, pero como suele ocurrir en estos tiempos en el fútbol argentino, la situación de la moneda, el peso con respecto al dólar, hace que sea realmente difícil, sobre todo para los equipos que no tienen tantas posibilidades como Boca, River, los equipos más poderosos. Para un equipo como Argentino retener a un colombiano a un buen nivel hoy se vuelve casi imposible. Había en un principio un acuerdo, pero finalmente desechó la propuesta y por eso a partir del 31 de diciembre quedó libre y sin club en la Argentina, López. ¿Él ganaba buen dinero, tenía un sueldo alto o en ese aspecto no tenía inconveniente? Para lo que era Argentinos, era uno de los 10 mejores salarios de un plantel de 30 futbolistas. Es un plantel que tiene mayoría de juveniles, no estaba entre los 4 o 5 mejores pagos, estaba entre los sueldos, digamos, medianos, pero insisto, lo que para un futbolista argentino es buen dinero, tal vez para un extranjero hoy no lo sea, y así radicó el problema que imposibilitó la chance de renovar su vínculo. En caso de llegar al Olimpia, entonces, la institución paraguaya, la institución franqueada, va a apostar de buena forma, o sea que va a fichar bien en caso que llegue Edward. Escuchándote, Ale. Si puede mantener el nivel que mostró en los últimos 2 meses, sobre todo, definitivamente, terminó jugando en buen nivel, con una situación de titularidad asegurada, con un club que pretendía renovar el contrato y que no se pudo dar por esta situación que la describía. En el principio le había costado un poco más, anteriormente en Estudiantes de La Plata también había alternado titularidad con suplencia, en Argentinos comenzó de esa manera, pero ya ha sido un par de meses que definitivamente había ganado un puesto como titular. Por último, Ale, aquí leyendo en tu cuenta del Twitter, @AleCalumite, dice: Gabriel Milito será anunciado en las próximas horas. Va a trabajar Milito. Aquí estuvo a punto de dirigir Olimpia, sobre la hora dijo que no, rechazó y ahora va para dirigir Argentinos. Exactamente, estaba al tanto de esa situación. Milito quiere hacer un intento más para trabajar en el fútbol argentino, donde ya estuvo en Independiente y en Estudiantes. En Estudiantes tuvo 2 ciclos. Tiene buenos números estadísticos, siempre sacó más del 50% de los puntos en la Argentina, pero no logró cumplir ningún objetivo. Argentinos que pierde a su entrenador, Diego Dabovero, clasificó para la Copa Libertadores, ya arregló con San Lorenzo Almagro de tratar de firmar su contrato, se había rumoreado a propósito también los de Gorosito, ya que estamos hablando de Olimpia, pero finalmente Dabovero, un ex ayudante de campo de Gorosito, que realizó una muy buena campaña en Godoy Cruz de Mendoza, lo clasificó a la Libertadores, en Argentina lo clasificó a la Libertadores, deja el club de la Paternal, firma con San Lorenzo y Argentinos apostó por Gabriel Milito como su reemplazante y esta tarde será anunciado como nuevo técnico de los Bichos de la Paternal. Brillante, brillante. Ale, muchas gracias por tu tiempo, a las órdenes aquí por Paraguay, por Asunción. Abrazo grande para Johnny, Darío, todo el equipo y a disposición para la próxima. Alejandro Calumite, relator, periodista, hablando de este colombiano, Daniel, para ir cerrando el capítulo, Edward López, mejor asistidor que definidor. Claro, pues yo te decía, y te cuando vos tenés a alguien que juega con el perfil cambiado,
suele ser a veces lo que veíamos con el tema de Mateus, ¿verdad? Eso de patear al arco. Sí. Mientras que es más de la vieja escuela, eso de que el derecho juega por la derecha, el izquierdo juega por la izquierda. ¿Por qué? Porque el famoso abre lata y luego mete el centro. Entonces era un poco lo que cuando vos citabas el nombre, estaba viendo un poco fragmentos de su último partido contra Independiente y un poco eso, por eso te citaba lo de Cuero, ¿no? O sea, todavía ese gol contra Junior, o sea, la típica jugada hacia sur en el defensor, el centro. Entonces, fíjate que Ale Silva no hace eso. Ale Silva tiene otro recorrido. Entonces, por derecha, cuando hace rato ustedes hablaban lo de Jorge Rojas, sí, un poco más de eso, pero y ahí ya va a depender mucho de lo que quiere el técnico. Porque repito, hay técnicos que capaz dicen, no, yo quiero más un trayecto, un recorrido de diagonal, perfil cambiado, pero por lo menos lo que se vio de este jugador en sus últimos y lo que corroboraba el colega, ahí que lo veía día a día ahí en Argentinos, y cuando te decía eso de que no es finalizador, sino más bien de asistir. Claro, de tratar de meter la pelota ahí para que atropelle ya sea el 9 o los que vienen por detrás del centro delantero. Perfecto. Muchas gracias al colega. Gracias también al oyente que envía mensaje, dice: Cerrito, Chaco Paraguayo, cierre de ruta por indígenas, cola de kilómetros, ambos lados, y recién a las 16 van a despejar, así que tengan mucho cuidado. A ver, Cerrito, Chaco Paraguayo. Muchas gracias por la información, seguramente los compañeros van a ir ampliando de a poco. Le agradezco a este señor, felicitaciones, dice, da gusto escuchar el programa. Muchas gracias, señor. La pausa, 13:35. El Territorio Visión es un territorio de beneficios, porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas, cuña guapa, pantano limón, menta y boldo y compuesta. En este verano, que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Pecho Milas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón deliciosamente natural. Verano sin cortes, generadores Kohler a gas 18 kVA, generador residencial potente, compacto y silencioso. La solución a los cortes de luz. Solicita el tuyo en Tecnoelectric Sociedad Anónima. Contigo, gana tiempo y gigas haciendo tus gestiones desde mi cuenta. Ingresa a micuenta.tigo.com.py y pagando tus facturas recibís 2 gigas de regalo. O adhiriéndote al débito automático recibís 3 gigas de regalo por 7 días. Increíble todo lo que podés hacer contigo. Tigo, en todo lo que te mueve. ¿Existió una comunicación de Cerro Porteño por Rodrigo Fernández Cedrés? Como era a mí, no, pero escuché que hubo interés, ¿verdad? A través de otra gente, pero no está en nuestros planes de dar aquí en el plano local a nuestros jugadores, algo que nos quiten, ¿verdad? Pero nosotros no estamos con la idea de dar aquí en el plano local. Cuando vos decís algo que nos quiten es pagando la cláusula de rescisión. Que es una buena suma, pero normal, eso puede suceder, ¿verdad? Como cualquier jugador, ¿verdad? De cualquier club tiene cláusula. Y por tu experiencia, vos lo que decís, esa es una cláusula que a nivel internacional puede ser, pero que a nivel local suele ser prohibitivo. A nivel local, sí. ¿Vos crees que Cerro podría alcanzar eso o se entra un poco en esta previa de una especie de desgaste para que se pueda bajar un poco ese monto? No, yo ya le estoy diciendo que no para el plano local. Pero cuando vos decís no es una consideración económica, no es que en la cláusula dice este monto, pero que no es aplicable para los equipos paraguayos. Si Cerro paga ese monto, se lo lleva. Creo que está con relación para los equipos paraguayos. De acuerdo a la psicología, hay que ver, tenemos que ver, pero hay una cláusula bien alta, así que para el plano local va a ser dificilísimo. Conversó con Rodrigo Fernández Cedrés, él le dijo, quiero seguir, yo me quiero ir, por favor, ábrame la puerta que me quiero ir. No,
No, de hecho que van a querer ir, pero yo voy a hablar bien con él que para el plano local, ¿no? Sí, para el plano internacional que se está trabajando ahí, y está trabajando muy bien, y la gente del departamento comercial, ¿verdad? Así que en este momento no, menos todavía para el plano local, ¿verdad? Porque, a ver, usted tiene la experiencia de con Camacho, Olimpia pagó $1 millón, entiéndase, este es un monto mayor. Sí, mucho más, sí. En el caso de Rodrigo Fernández Cedrés, y quiero claridad para entender la situación del jugador hoy. Guaraní tiene una cláusula de rescisión con el futbolista. En esa cláusula de rescisión dice, el club que pague para llevárselo al futbolista debe ser del ámbito internacional, o la cláusula de rescisión que tiene es tan elevado que no lo puede pagar un club del ámbito local. ¿Cuál de las dos? ¿Querés que te diga bien claro? Sí. No va a ir al plano local. Nada más que con eso ya te digo todo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Recicolor Pinturas, trayectoria de casi 3 décadas produciendo productos de calidad con alta tecnología, barnices, esmaltes, pinturas y revestimientos. También Recicolor System ofrece más de 30.000 colores en varias líneas de productos. Recicolor Pinturas, da color a tu vida. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Contrata ya tu servicio Claro TV. ¿Sabías que con el plan Full HD de Claro TV tenés incluido sin costo adicional HBO Go? Disfrutar lo mejor del cine y de las series más premiadas desde la comodidad de tu casa. Y si todavía no tenés Claro TV, entra a claro.com.py o llama al 021-417-8000 y contrata el plan Full HD ya. Con Claro TV y HBO Go tenés el entretenimiento asegurado. Equipos de frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos, bicicoolers y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor. Speed, da gusto vivir así. Ah, y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Tu Taiga te sale con tanque lleno. Sí, es así. Adquiriendo tu moto Taiga en todo el mes de enero te viene con tanque lleno. Disfruta de los modelos de Taiga, la moto más resistente y la única con 15.000 kilómetros de garantía. Acércate a Inverfin o llama al 021-288-3000. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. El Territorio Visión es un territorio de beneficios. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los BG's Express de San Bernardino. Entérate de este y muchos otros beneficios más ingresando a www.visionbanco.com/Territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. ¿Quién se propuso como meta ahorrar este 2021? Qué difícil es mantener el propósito empezando el año por enero. Ahora podés ahorrar más cargando la fórmula de Petrosur a 250 guaraníes menos por litro. Con Activa Nafta 92 pagas 4.840 guaraníes por litro y con Forza Nafta 96 5.640 guaraníes por litro con cualquier método de pago. Promoción válida hasta el 31 de enero. 13:42. River va a jugar amistoso contra Cerro, va a jugar amistoso contra Libertad y va a jugar también amistoso contra Olimpia. Cerro va a jugar el 30 ante el equipo del Querito. El 5 arrancamos la fecha. A ver, el 5 sería Daniel el viernes. A ver, 5 de febrero, viernes. El primer fin de semana de febrero. Porque febrero arranca el lunes 1. El lunes 1, exactamente. Claro. El 5, 6 y 7. Yo creo que 7 no vamos a tener partido, a no ser que el que juegue el 7 vuelva a jugar jueves, por ejemplo. No, pero te decía, y si juega jueves va a jugar lunes, la tercera fecha. La tercera fecha, sí. Claro, señor. o sea, ahí ya va a... Después ya es normal. Claro, pero normales. ahí ya va a depender el tema de la relación o la flexibilidad con la televisión. Porque viste que un domingo sin fútbol, pero en esa cuestión suele ser más flexible, pero tampoco es prohibitivo, porque al no haber calendario internacional, o sea, no es que por ejemplo tenés un equipo jugando un martes
Copa Libertadores, cosa que después se va a dar con Guaraní y posteriormente con Libertad, el tema del repechaje. Pero acá ya dijimos, con Cerro de Olimpia Cerro de Olimpia van a jugar toda una rueda y algunos partidos más antes que ellos ingresen a la Libertadores. Entonces, no va a ser prohibitivo, y por eso decía, para la divisional, que sean apenas 10 equipos de primera, es un alivio. Entonces no le genera tanto dolor de cabeza. Fíjate que el año pasado, con el mismo desafío de tener una Copa América en medio, habíamos arrancado el 17 de enero. De enero. Más que nunca temprano, pero también hay que decir, Daniel, que el 2019 terminamos el 9 de diciembre. Sí, claro, pero yo lo que te digo es, en función a, tenés que terminar para tal fecha para tener a la selección disputando la Copa América. Sí. En eso es lo mismo el 20 y el 21. Y es un alivio que al tener solamente 18 fechas, te ahorras 4 fechas. Igual tenés adelanto. Sí. Justamente para priorizar lo que era, a sabiendas que teníamos un 2020 atípico, jugando hasta el 30 de diciembre. Pero el 30 de diciembre la película 2. Fíjate que en el caso de Cerro, ellos jugaron hasta el 22. Y si te vas a equipos que ni siquiera entraron al playoff, ellos se despidieron en la quincena. Entonces, tenés algunos equipos que ya van por más de un mes desde que culminó la participación. Claro, Olimpia y Guaraní el 30, pero después así vas a ir en retrospectiva con equipos que han tenido más días de descanso. El partido Defensa y Justicia, en la final ante Lanús, sí, y Santos ante Palmeiras, Daniel, te consulto. El hincha Olimpia dice, jugaron en nuestro grupo, defensa con un técnico... Vi que lo están relacionando mucho con Independiente, ¿verdad? Exactamente, que es un candidato con poca trayectoria como técnico. Y Santos, que arrancó con un portugués, Josualdo Ferreira, por el camino lo cambian, viene Cuca. Sí. Están en la etapa decisiva de sus respectivos torneos. Defensa que no pudo clasificar en la primera etapa, sí, se queda por el camino, va a la Copa Sudamericana y está jugando la final. O sea, vos lo que apuntás es que al final lo de Olimpia no fue tan malo, porque había sido que estuvo en el grupo de 2 finalistas de América. Eso es lo que quieren pintar algunos. Pero vos sos apenas un mensajero, o vos... Pero no, yo solamente consulto a Daniel. Y yo te digo que no. ¿Cómo llegaron ahí y Olimpia no? No, pero a ver, a lo que voy, Darío y Johnny, yo entendería eso solamente como un argumento tipo institucional, dirigencial, o de alguien que el famoso quiere defender a capa de espada de lo que fue un fracaso. Sí. O el técnico, por ejemplo. No tiene, para mí son, viste cuando colocan el meme de no hay correlación, no hay relación. Yo, por ejemplo, sí entendería lo que en algún momento le solía pasar a Libertad. Libertad siempre se eliminaba con el campeón o el finalista, pero era en instancia de octavos, de cuartos o de semis. La misma cosa pasaba con la selección nacional. Lo pasaba con Cerro también. Cuando nos quedamos fuera con Francia, con Alemania que llegó a la final ante Brasil, sí, nos sacó pero ya es una instancia. ¿Sabes por qué? Porque primero hay un desfasaje, por eso creo que acá inclusive habíamos hablado, y para este año va a ser inclusive aún más, que la Sudamericana te salva el año. Acá, a ver, acá inclusive a veces el torneo local le salva el año. A Cerro, ¿qué es lo que le salvó el 2020? Que haya ganado el torneo local. Sí. Aquí la Copa Paraguay te salva el año. O que te lo cuenten Guaraní y Libertad. Gustavo Florentín. O sea, pero entonces, a lo que voy es, en ese caso puntual, Johnny, yo no encuentro relación, ¿sabes por qué? Primer punto. El que eliminó Olimpia no fue ni Defensa ni Santos, fue Delfín. Delfín, claro. A ver, Olimpia llegó a una instancia donde, ya con el resultado puesto, y fue una transmisión muy recordada, porque yo le digo, inclusive a Bruno le digo, acá Olimpia está entrando en un territorio peligroso, porque está perdiendo la cabeza. Te descuidas y empatando.
Cosa que se dio con el gol de Santos contra Defensa y Justicia. A lo que voy es, si vas a aplicar ese criterio, ¿cómo justificas que el que te eliminó después se come 8 contra Palmeiras? O sea, es lo mismo del famoso, de la famosa expresión de Juan José Zapá cuando era presidente de Cerro con lo de Táchira, que le reclaman con el tema del equipo, y terminó siendo un equipo accesible. Táchira fue el último en el grupo donde tuvo Guaraní también. O sea, a lo que voy es, el que lo elimina Olimpia y a defensa de octavos de final es Delfín. O sea, si yo voy con el criterio de, uy, mira, llegó a la final, vos no estabas jugando tu pase a octavos contra ese equipo. Es lo mismo que sintió el hincha de Olimpia cuando lo elimina la liga. Y te acuerdas que acá en la mesa se había armado ese debate, y yo era de la postura, no, liga no tiene esa jerarquía, y que se justifica porque en la instancia inmediata Boca le gana 3-0 en el mismo estadio donde había perdido Olimpia 3-1. Sí. O sea, entonces, claro que si esa liga, por ejemplo, hubiera hecho una campaña y llegaba hasta la final, capaz uno decía, mira, pues había sido que esta liga, pero liga al toque. Y me acuerdo que cuando Boca le empieza a hacer 1, 2, 3, termina siendo tendencia a Garnero, porque el hincha todavía había quedado dolido con lo que fue la exposición de Olimpia, tanto en la ida como en la vuelta. Entonces, aterrizando a esto, no tiene nada que ver. Porque reitero, o sea, el que técnicamente elimina a Olimpia es el Delfín. Y ese Delfín después contra Palmeiras demostró, si acá, a ver, en ese partido, Delfín rogaba entrar a la Sudamericana. Ellos vinieron a jugar por la famosa vergüenza deportiva, y si por ahí se daba una combinación de entrar a la Sudamericana, se dio una grandísima combinación para entrar a octavos. Después, desde los resultados, pues espera un poco, para un equipo que no está tan armado para ganar la Libertadores, que cada vez son menos, y se va como que achicando a 2 países, voy a decir, y hubiera sido mejor entrar a la Sudamericana que, claro, porque también después hay que decir, el nivel de la Sudamericana no es el mismo que el nivel de la Libertadores. A ver, a quienes eliminaron los finalistas brasileños y a quien eliminó Defensa y Justicia. Eliminó a un equipo chileno que está por descender. Al Coquimbo Unido. O sea, voy nomás a que también. Lo que pasa es que, lo que hace rato decía Darío con el tema de si hasta la Copa Paraguay te salva. Después vos querés mirar y decir, bueno, ¿a quiénes le gané para llegar a la final de la Copa Paraguay? Pero hoy en día con este tema del exitismo y el tema de un torneo internacional, en el caso de Olimpia porque es la que le falta, y en el caso del resto porque todavía no ganaron ninguna. O sea, hay una especie. Entonces vos desde la planificación te puedes decir, y mira que en octavo de Libertadores tengo, 10% de seguir avanzando, mientras que en la Sudamericana, pues fíjate, o sea, los cruces no eran tipo en el 2014 donde en las semifinales llegaron Boca, River, Atlético Nacional y San Paulo. O sea, ese de 2014, por ejemplo, alguien tocó la fichita y fue al revés, porque es la de Nacional, Bolívar, Lorenzo y Defensor Sporting. Vos a cualquier futbolero le mostraba y decía, mira, acá tengo las semifinales, esta y estos 4. Hubiera dicho, mira, es al revés. Es más, la final la juegan el River de Gallardo contra el Nacional de Osorio. Una serie espectacular. O sea, de esos 2 equipos que, por algo, al año siguiente campeón River y en el 2016 es campeón Nacional. Voy nomás que, y ahora, cada vez, con el formato cambiado, en la Sudamericana van a hacer más ruido los equipos de la Libertadores. Primer punto, si a Cerro le tocaba este formato, entraba a la Sudamericana en la fase de grupos, porque ya no se va a hacer la diferenciación entre los mejores eliminados en la última fase. Todos los eliminados en la fase 3 entran a la Sudamericana. Y los famosos terceros de la fase de grupos de la Libertadores ya van a entrar en octavos de final. Sí. No van a entrar en 16avos como estaban entrando ahora. O sea, cada vez va a ser más frecuente que entren a la final o ganen, como puede ocurrir con Defensa y Justicia, como estuvo a punto de ocurrir con Libertad. El Libertad semifinalista de la Sudamericana es porque había terminado tercero en su grupo. O sea, se va a dar, pero a lo que vos preguntabas, no. El famoso no hay relación para decir no había sido, no, porque, o sea, Olimpia no entró para ganarle a Santos el grupo.
No se puede decir, Olimpia no pasó la siguiente etapa porque tenía rivales más encumbrados futbolísticamente. Johnny, si uno compara el plantel de Olimpia y el plantel de Defensa, el equipo argentino corto y cómo llega también a clasificar a la Copa Sudamericana. La última serie en la que nos ponemos en la ubicación de los grandes es la del 2019, donde estaban Atlético Mineiro y del otro lado el Corinthians, y todos decíamos una final brasileña, y termina clasificando Independiente del Valle y Colón de Santa Fe. Es que para los equipos grandes que o se eliminan de la Copa Libertadores o logran meterse a la Sudamericana, sin duda es que pese a tener equipos denominados chicos, desconocidos, va a salvar la temporada, te permite jugar otro título internacional, y eso va a ser así. No, y sumale que te permite jugar fase de grupos de la Libertadores, sí, que es el premio que tenés en las ligas solamente ganando el título. O sea, la Conmebol, al emular el modelo europeo de la Europa League, exagerando un poco, encontró la pólvora para muchísimos equipos. Porque acuérdense que había una época donde, por ejemplo, los brasileños no permitían que sus equipos que habían llegado a instancias decisivas de la Copa de Brasil jueguen la Sudamericana. Hoy decirle eso a estos equipos te va a decir, no, yo la quiero seguir jugando. Sí. O sea, porque a ver, estamos hablando de una confederación que nunca le encontró la vuelta para tener un segundo torneo de jerarquía. Probaron con todo, o sea, y famoso, en el arranque parecía, pero después se iba cayendo. Cayó la Supercopa, la Copa de Oro, Mercosur, Merconorte, y la Sudamericana también estaba más o menos ahí, y ahora como que encontró la fórmula. Y la Sudamericana, ese torneo que en las primeras rondas medio que no le da pelota, ahora con este formato, yo lo que sí creo es que va a entrar en una especie de bajón desde la expectativa, porque hay fase de grupo donde clasifica uno solo. O sea, sí o sí van a haber algunos partidos que van a decir, ¿para qué se está jugando? Pero todo eso es para darle un realce a los equipos de la Libertadores. Porque repito, hoy en día la Sudamericana va a ser mucho más apetecible si vos sos equipo de Copa Libertadores. Para que se entienda, Libertad está a una serie de llegar a la Sudamericana. Guaraní está a 2. Tienes que restarle 1 a lo que es fase de grupos. Y el que termine en el tercer lugar va a estar a ¿cuántos partidos de llegar a la final? A 3. Octavo, cuarto y semis. Sí. O sea, se vuelve mucho más ambicioso. ¿Por qué? Porque encontraron la vuelta que hoy en día con este tema de que desde las redes, desde lo que hizo Boca con el tema del 70, y eso que Argentina tiene un gran debate histórico en el marco de lo que es el amateurismo. Pero hoy se celebran todas las copas. O sea, siempre uno dice, pensar que hubo una intercontinental que nunca se jugó porque lo involucró, que no, estamos recontra saturados. Un Boca Liverpool, por ejemplo. Imagínate hoy en día con el poder del marketing y todo lo que significa. Hoy hasta una de las ventajas, se celebra una Suruga Bank. Sí. Sí. Cuando un equipo dice, o un técnico. Ahora que fue el cumpleaños título de Gallardo, viste sí. que pusieron, y está la Suruga. Entonces, le encontraron la vuelta porque hoy en día se festejan todos los títulos. Todos los títulos. Entonces, no importa que sea un partido. No. Es título y. Claro, y después punto, en una revisión de... histórica vas a decir, claro, no le vas a dar el mismo peso a una Suruga que a una Libertadores. Sí. Pero en el caso de la Sudamericana se ha establecido totalmente en lo que estábamos charlando hace rato y la valoración histórica. 3:57, mi querido Martín Ariel. Estamos ya totalmente al día. Entonces, bueno, aquí un oyente me dice, el brasileño que viene a Cerro seguramente es bueno, pero se pasó más en la banca que en la cancha. Y eso que es cerrista el señor, porque entré a ver otros mensajes. Ojalá rinda, dice. Mateus González. ¿Goncalves o González? González. González. No, acá cuando si viene, para mí hace Mateus. Mateus y punto final. Mateus, claro. Mateus González Martins. Un extremo que busca, o que buscó Chiqui, que ya tiene el ok de su club. Él se hará, que tiene que hacer, que ya se hizo el hisopado y seguramente dependiendo del resultado. Se complicó un poco.
Se complica aquí, me dice Fabio Martín, nuestro director técnico allí en la producción, así que veremos si Mateus viene a Cerro, porque ya estaba casi hecho, ya recibió el ok del Ceará, donde no jugó últimamente. En ese equipo En los últimos brasileño. partidos ya no.